La historia comenzó con un hombre sangrando y luchando por respirar. Pensó en lo lejos que habían llegado. Rayos láser caían sobre ellos. Se aferraba a la esperanza de que quizá, solo quizá, podrían derrotar al enemigo. Pero en un instante, algo le apuñaló en el pecho. Se quedó paralizado. Le llevó un momento darse cuenta de que ahora había un agujero en su pecho. Cayó de rodillas. Fue entonces cuando lo comprendió. Fue un golpe mortal. Se desplomó de bruces en el suelo. Entonces tuvo un pensamiento sobre cómo acabaría muriendo sin poder hacer nada. Sus ojos borrosos miraban fijamente al frente. Estaba mirando a la criatura humanoide voladora, el mayor enemigo de la humanidad, llamada el Liquidador. Un día, apareció este ser desconocido y arrasó un continente entero. En este mundo, se formó un grupo especial para defender a la humanidad contra estos monstruos. El primer miembro era un hombre conocido por sobrevivir a un enorme impacto de meteorito sin un solo rasguño, usando solo un escudo. Eso sí, por eso, la gente le llamaba el escudo protector del mundo, Brian Miller. También había un gran sabio que se decía que tenía poder igual a toda una división. Es la gran sabia Bella Albrecht. Además, hay un arquero que derribó a un dragón alto de un solo disparo. Se llama Jacob Blumfeld, el arquero divino. Luego está la espadachina más fuerte que jamás haya existido, la santa de la espada, Amy Witte. Y luego estaban ellos, un grupo llamado Unidad de Apoyo. Los cadáveres ya estaban esparcidos por toda la zona. El hombre al borde de la muerte, nuestro protagonista, era el soldado raso, Gray Lee, que piensa que solo son peones sacrificiales. Observaba esas peleas de grupo élite y pensaba en cómo eran a otro nivel. Sabía que los graduados de la Academia de la Unión Mundial eran increíbles, pero no esperaba que la diferencia entre ellos fuera tan grande. Esas élites desataron ataques que golpearon al Liquidador. Le hacía sentir mal porque se preguntaba si importaba si la unidad de apoyo estaba allí o no. Amy siguió enfrentándose al Liquidador. Intentó apuñalarle con movimientos muy rápidos. Gray aprieta los dientes. Presenciar la amplia distancia, aunque hubieran entrenado duro, le dolía tanto que le hacía llorar. El Liquidador esquiva hábilmente las cuchillas hasta que una de ellas le araña. Le impresionó que Amy pudiera herirle. Así que se puso serio. Desató un golpe rápido, que hábilmente cortó el cuerpo de la élite por la mitad. Habían caído mientras su sangre brotaba de su cuerpo. Los ojos de Gray se abrieron de par en par por la sorpresa. Liquidator ha demostrado su verdadera habilidad ahora que ha terminado de jugar. Gray no podía creer que los hubiera derribado de un solo golpe. Se dio cuenta de que solo estaba jugando hasta entonces. Le dolía admitir que no había forma de que pudieran ganar. Permaneció allí en su charco de sangre, pero seguía consciente. Ha pasado el tiempo desde que le atravesaron el corazón, así que le resultaba un misterio por qué seguía vivo. Cuando su sangre goteaba, alguien habló débilmente. Por fin te encontré. La gota de sangre se convirtió en una pequeña luz, y finalmente se convirtió en un mensaje. Gray fue llamado a salir, pues ejerce gran poder. Se despertó sorprendido. Al mirar a su alrededor, era un lugar oscuro con varias estructuras de piedra, así que preguntó dónde estaba. Le hizo pensar que es el más allá, aunque es bastante desolado. Aparte de eso, también notó que alguien estaba sentado en un trono. Esta persona da la impresión de un dios con su ropa negra, cuernos y velo que le cubre la frente y una marca dorada en el pecho. Tenía un rostro calmado y estoico. La misteriosa criatura le habló, diciéndole que no había perecido e informándole de que sus heridas físicas ya habían sido curadas. Entonces Gray tenía algo en mente. Su cuerpo herido se mostraba en una pantalla. Le preguntó si le había curado. Él respondió que no era él, sino el propio poder de Gray. Eso confundió a Gray. La misteriosa criatura no pudo explicárselo porque tampoco era capaz de analizar adecuadamente el poder de Gray. Pero le garantiza que su poder es más fuerte que el que posee el Liquidador, pero solo si puede controlarlo adecuadamente. Gray le preguntó si eso significaba que podrían ganar la batalla. Él respondió que no lo sabe y que no tendría muchas esperanzas, pero sin embargo, también cree que deberían deshacerse del Liquidador, por eso se levantó y le perforó el pecho a Gray para poder irse. Entonces apareció una luz azul brillante. Un círculo mágico apareció en el pecho de Gray. La voz declaró que le prestaría su poder. Finalmente, Gray despertó sobre su cadáver ensangrentado. Cogió su espada. La punta de la espada estaba cubierta de energía oscura. Le dijeron que es su propio poder. La misteriosa criatura le dijo que su poder no es algo visible a simple vista. Gray lo entendió. El Liquidador entonces se fijó en él. Sin dudarlo, Gray cortó al Liquidador. Vio su rostro. No podía creer que aún quedara una persona fuerte. Tenía el pecho arañado. Gray se dio cuenta de que su ataque le había hecho daño. Volvió a cargar. Estaba seguro de decir que su poder era más fuerte que él, pero Liquidator le aconsejó que no le subestimara. Lo siguiente que Gray supo es que estaba en shock. Le llevó tiempo procesar lo que acababa de pasar. Su cuerpo fue partido por la mitad. Solo quedaba su parte inferior y la sangre brotaba de ella como una fuente. Liquidator le felicitó por empujarle a usar todo su poder. Inesperadamente, una niebla negra cubrió la zona y apareció un hombre encapuchado.
Llevaba una máscara en la cara. Su cuerpo era similar a una llama negra. Alzó su espada negra gigantesca. El liquidador estaba confundido. Inmediatamente creó una barrera a su alrededor. La llama negra se extinguió en el lado izquierdo de su rostro, y desde ahí, Gray ya puede ser reconocido. El liquidador preguntó si realmente era humano. Gray le fulminó con la mirada. Entonces le atacó. Su espada chocó contra la barrera. Intenta atravesarlo. El liquidador entonces notó algo. Su barrera se rompió y la espada le cortó. Le preguntó de nuevo si realmente era humano. Gray respondió que él se preguntaba lo mismo. Entonces dio un paso. Gray reconoció que la fuerza del liquidador no es una broma. No esperaba que siguiera vivo. Empezó a respirar con dificultad. Liquidator se le acercó y susurró que iba a aplastarlo una y otra vez hasta que muriera, pero Gray atacó primero. Liquidator fue cortado y su sangre amarilla salpicó. Le llamó monstruo, pero allí no iba a ser derrotado. La luz rodeaba su cuerpo mientras acumulaba más poder. Unió las manos hasta que apareció un círculo mágico. Dijo que se acabó el tiempo. Nuestro protagonista sujetaba su enorme espada mientras esperaba el siguiente movimiento del liquidador. Gray se sorprendió de que de repente se hiciera de noche, pero no le importaba. Se puso detrás de él. Pensó en cortarse el cuello, pero su espada estaba bloqueada por su barrera. Le sorprendió. Liquidator le dijo que es feudal porque en el plano del crepúsculo verdadero, nada puede hacerle daño. Así que le aconsejó que mejor detuviera su resistencia inútil y mirara las estrellas. Los ojos de Gray se abrieron de par en par. La estrella se reflejaba en sus ojos. Se hizo más grande y brilló intensamente en sus ojos. Liquidator afirma que es precioso. Era como el sol y de repente cayó del cielo. El impacto fue destructivo. La estrella fugaz formó un cráter en el suelo y no se pudo encontrar a nuestro protagonista. Liquidator esperaba que no podría revivir si estaba completamente pulverizado hasta convertirlo en polvo, pero se sorprendió cuando empezó a formarse un portal y se convirtió en un gran círculo mágico. Entonces alguien habló, reconociendo la gran cantidad de poder reunida. Esperaba que eso fuera suficiente para recuperarle. El liquidador reconoció que era Cronos. Cronos preguntó al que posee un gran poder si podía oírle. Y como usó todo su poder, decidió enviarlo de vuelta al pasado. Liquidator maldijo a Cronos. Cronos le dijo a Gray que es todo lo que puede hacer por él. El reloj mágico empezó a hacer tic-tac. Contaba hacia atrás. Cuando llegó a una, le dijo que le había confiado el destino del mundo. Con eso, Gray se despertó de una siesta tumbado en la hierba. Estaba confundido sobre dónde estaba. RMC se despertó en medio de un campo. El cielo estaba brillante y la hierba verde. Luego miró a su derecha y reconoció que era su ciudad natal, la aldea Ranado. Estaba desconcertado porque no debería estar ahí, ya que fue destruido hace 15 años. Luego recordó que le aconsejaron que lo enviaran de vuelta al pasado. No podía comprender qué realmente hubiera pasado. Se apoyó en la mano, pero vio la herida. Por esa época, Belder y los demás se estaban burlando de él. Esta vez, se dijo a sí mismo que no debía dejarse vencer por tipos como ellos, pero sabía que esos tipos eran fuertes y simplemente no podía vencerlos. Suspiró y afirmó que derrotar al liquidador era solo un sueño. Decidió pensar cómo lidiar con ellos cuando fuera un poco más fuerte porque no quería salir herido. Pero mientras caminaba por el bosque, desafortunadamente, se topó con ellos. El líder era el mayor matón de todos, llamado Belder. Él, estaba con 3 jóvenes. Le dijo a Gray que lo había estado buscando y que le costaba mucho encontrarlo. Gray era cauteloso. Belder le lanzó una espada delante y le dijo que la recogiera. Parecía despistado. Por eso Belder le llamó la atención para que no se hiciera el tonto. Quería hacer una batalla simulada. Gray se negó, diciendo que su herida aún no se había curado. Le agradeció la invitación y le dijo que no podía participar hasta que su herida sanara. Belder respondió que no tenía de qué preocuparse ya que la hoja era Roma. Gray razonó que, por muy Roma que sea la hoja, sigue siendo un trozo de hierro y puede herir a alguien si le da en el lugar equivocado. Belder le gritó que cerrara su boca. Le dijo que no tenía derecho a decir que no. Y si no le gustan las espadas, le dijo que puede luchar sin arma. Belder cargó inmediatamente hacia adelante. Gray se quedó desprevenido. No podía creer que quisiera vencerle incluso estando desarmado. Ahora bien, no parecía que esa intención fuera realmente una batalla simulada. Recordó lo que le dijo el médico militar antes de que lo enviaran de vuelta. El médico dijo que la razón por la que su esgrima no mejoraba era por una lesión que sufrió de niño. Y reflexionando sobre ello, pudo notar que ahí empezó su vida como perdedor. Se apartó para esquivar el ataque de Bele. Entonces eso le confundió. Belder chasqueó la lengua molesto. Mientras Gray se preguntaba si Bele ataca. Siempre vamos así de lentos. Atracó para evitar otro ataque. Realizan un movimiento tipo baile en el que Belder ataca y él lo evade. Se dio cuenta de que no era porque Belder fuera lento. Belder se molestó porque no podía golpearle. La espada estaba a 1 centímetro del rostro de Gray, pero se movió rápidamente para esquivar y cerrar la distancia entre ellos.
Se dio cuenta de que la respuesta correcta era que se había vuelto más rápido. Los otros 3 jóvenes se sorprendieron con su movimiento. Dijeron que parecía una persona completamente diferente. Fue a recoger la espada. Sabía que quizá ya no tenía el cuerpo que solía tener, pero tiene los recuerdos de las batallas que luchó. Belder saltó para cortarle. Aunque el ataque venía por detrás, lo desvió hábilmente blandiendo la espada con la mano sana. Belder recibió un golpe y dejó escapar un pequeño gemido. Gray no esperaba que fuera suficiente para derribarlo. Le hacía preguntarse si estaba bien pelear contra un aficionado así, pero pensaba que ese tipo no era alguien que mereciera lástima. Razonaba que eran esos pedazos de basura los que le atormentaban porque no podía luchar. Pero esta vez ya no era así. Atacó, lo que provocó que Belder soltara su espada. Belder maldijo en voz alta. Al ver que soltó su espada con facilidad, Gray pudo notar que era peor que un aficionado. Le dijo que probablemente no estaba entrenado para recibir un golpe de espada. Nuestro MCMC se puso delante de Belder y le dijo que no había nada de qué preocuparse. Mientras sujetaba su espada, citó que mientras la hoja estuviera embotada, sería totalmente seguro golpear a alguien con ella. Belder fue alcanzado. No podía creer que su hombro sangrara cuando la sangre salpicó su cara. Le hizo llorar en voz alta y caer de rodillas. Gray no esperaba que la hoja no estuviera roma, pero cuando comprobó, estaba completamente roma. Y si hubiera sido una espada afilada, Belder podría haber muerto realmente. Les fulminó con la mirada y siguió atacando. Belder recibió un golpe en la nariz. Sangraba mucho al caer de espaldas. Gray decidió seguir usando el filo romo. Se alzó sobre Belder y le preguntó por qué gritaba tanto. No tenía derecho a hacerlo cuando fue él quien le dijo que una espada roma es segura. Le sonrió con picardía. Belder empezó a asustarse. Les gritó a esos 3 jóvenes que dejaran de quedarse parados y le dieran una paliza. Esos 3 estaban asustados porque Gray se había hecho fuerte de repente. Uno de ellos sugirió que fueran juntos por detrás. Le rodearon. Gray les preguntó si querían otra ronda. Belder ordenó a esos 3 que lo mataran. Gray dijo que iba a pasarlo por alto, pero cambió de opinión. El bosque estaba efectivamente alterado. Esos 4 acabaron todos magullados con un gran bulto en la cabeza, y apenas podían abrir los ojos. Se arrodillan tímidamente con el peso sobre los talones, las manos descansando suavemente sobre su regazo. Gray recordó lo asustado que le habían tenido a esos chicos antes. Les preguntó si eran del dojo de esgrima sirio. Belder respondió que era algo así. Uno de ellos dijo que sentía que se había hecho lo suficientemente fuerte, así que últimamente no iba a ir. En su cabeza, se preguntaba lo que significaban lo suficientemente fuerte. Se dio cuenta de que no debía esperar mucho del dojo en sí, pero en cualquier caso, sabía que tendría utilidades. Quería que le presentaran al dojo porque solo era por recomendación. Belder le dijo que preguntara a otra persona porque si le decía a su maestro que había perdido, no podía imaginar que le dirían. Gray blandió su espada delante de Belder y sugirió que simplemente siguieran haciendo lo que estaban haciendo. Naturalmente, Belder se asustó. Salió corriendo gritando que el dojo estaba por allí. Todos se sorprendieron de lo rápido que era. Esos 3 le gritaron que no los dejara atrás. Pronto entraron en la ciudad. Belder le preguntó por qué quería entrar en un dojo. Dijo que era porque el dojo tiene una plaza de recomendación para la academia. Belder confirmó que había oído algo así. RMC respondió que esa era la razón por la que quería ir. Uno de los secuaces expresó que Gray ya es lo suficientemente fuerte como para ir a la academia. Gray expresó que sería bueno que eso fuera realmente suficiente, pero sabía que ni siquiera la alineación más fuerte del mundo era rival para el liquidador. Y aunque usaba el poder de Cronos, ni siquiera podía arañarle cuando se ponía serio. No tenía ni idea de lo fuerte que necesitaba ser para derrotar a esa cosa. Pero aún así, tenía algunas pistas. Belder señaló entonces la dirección del dojo y asintió. En el momento en que chocó con Liquidator, sintió por un segundo que era capaz de controlar ese poder oscuro. Y en lo que se centró en ese momento fue en la esgrima que le enseñó el Santo de la Espada. Pensó que si hubiera pasado más tiempo entrenando en esgrima en las mismas condiciones que el Santo de la Espada, entonces sabía que el resultado de la batalla podría haber sido diferente. Sabe que esa fue la razón por la que Cronos le envió allí. Finalmente llegaron al dojo, y la mujer los escuchó. Intentó confirmar si esos bastardos intentaron meterse con un civil con la destreza con la espada que aprendieron de ella y acabaron recibiendo una paliza. Chasqueó la lengua. Esta mujer era la instructora de esgrima del dojo. Sara Belder intentó razonar que no se metían con él porque era una batalla simulada. Ella respondió golpeándole con tanta fuerza que fue lanzado y golpeó la pared con un fuerte golpe. Los otros 3 tenían los ojos abiertos de par en par por el asombro y temblaban de miedo. Sabía que solo se estaba inventando excusas. Les dijo que si él llama a golpear a alguien desarmado una batalla simulada, entonces significaría que lo que ella hizo justo entonces también era una batalla simulada. Apuntó su espada a sus ojos mientras le decía que se fuera y no volviera jamás. Les dijo que a partir de entonces ya no podían llamarse estudiantes del dojo. Todos respondieron que sí y salieron corriendo. Se sentó frente a Gray y se disculpó.
Reconoció que sus antiguos alumnos le causaron muchos problemas. Él respondió que no había motivo para preocuparse. Le agradeció su comprensión y luego sacó el tema de que quería que le recomendaran la academia. Quería disculparse por los problemas que Belder y esos chicos causaron, pero por mucho que quisiera escribir una carta de recomendación, primero tenía que confirmar sus habilidades. Le entregó una espada de madera. Gray aceptó. Ella le dijo que podía ser él quien tomara el primer paso y le animó a acudir a ella cuando estuviera listo. Empezó a atacarla. El dojo empezó a evaluar sus movimientos. Podía ver que su destreza con la espada era bastante práctica para su edad. Podía sentir que era como si hubiera pasado por incontables batallas antes. Ella atacó y él desvió la jugada. Entendía que Belder y los demás no eran rival para él. Podía notar que su estilo es mayormente autodidacta, pero de vez en cuando su esgrima se parece a lo que se enseña en la academia. Eso le despertó la curiosidad de saber si alguien le había enseñado. Podía notar que su esgrima era dura, pero admitió que podría tener talento, por eso podría decir que es una joya en bruto. Ya era hora de que terminaran. Atacó. Él también estaba a punto de atacar. Sus espadas chocaron. Volvieron a pelear. Le parecía extraño que ni siquiera se detuviera, y Gray definitivamente podía seguirle el ritmo. Solo quería poner a prueba un poco sus habilidades, pero lo mejor que podía estaba alargando, y cuestionaba la sensación que estaba teniendo. Era miedo. Gray la hizo sentir asustada. Blandió su espada con tanta fuerza que ella retrocedió. Ella supuso que solo fue un golpe salvaje. En ese momento, vio su debilidad. Aprovechó para atacar y decidió terminar el combate allí, pero se quedó desconcertada. La espada de Sara había sido partida por la mitad. En consecuencia, también dejó a Gray en shock. Fue porque sintió la misma sensación entonces, lo que le llevó a pensar que aún tenía el poder. Pero tenía un inconveniente. Sintió un dolor inmenso en el cuerpo que le hizo caer de rodillas. Siria le preguntó preocupada qué le pasaba. Se dio cuenta de que su cuerpo no podía seguir el ritmo de la energía. Le temblaban las piernas, pero se levantó y respondió que estaba bien. Al darse cuenta de que apenas podía mantenerse en pie, se apuntó mentalmente de no usar el poder a la ligera. Pensó en contárselo a Sara. Sara, en cambio, estaba desconcertada por qué miraba así. No debería decírselo porque, aunque lo hiciera, probablemente no le creería. Simplemente decidió poner una excusa diciendo que se había dejado llevar. Sin embargo, en el fondo, Seria sabía que era imposible cortar su espada con una madera roma, y sabe que él también lo sabe. Al ver cómo le miraba, le hizo preguntarse qué le pasaba. Sara entendió que no tenía intención de hablar de lo que acababa de pasar. Ella lo pensó y luego sacó el tema de lo que él quería, una recomendación para la academia. Él respondió que había oído que ella podía darle uno. Ella respondió que podía recomendarle la mejor institución educativa del reino, que es la Real Academia de Esgrima, pero que no le recomendaría ir allí porque cree que no es adecuado para ese lugar. Eso le hacía sentir mal. Confirmaba su inseguridad que le faltaba fuerza, especialmente cuando apenas podía hacer nada salvo ese último momento. Sara le dijo que había otro lugar al que debía aspirar, y ese era la Academia de la Unión Mundial, afirmó. Los ojos de Gray se abrieron de par en par por la sorpresa. Lo que Sarya quería decir era que no debía ser solo el mejor del reino. Él pertenecía a la institución más importante del mundo. Eso le dejó alucinado. Sabe bien que fue el lugar de donde vinieron el Santo de la Espada y los demás. Preguntó si alguien como él realmente podía ser aceptado allí. Sorprendentemente, ella respondió que es imposible. Sabía que él mismo lo reconocía. Su cuerpo estaba lejos de estar lo suficientemente apto para blandir una espada. Sabe que si es la Academia Real, podría fingir con sus habilidades, pero no pasará en la Academia de la Unión Mundial. Se preguntó cómo había adquirido tal habilidad con su cuerpo débil. Sabía que tenía razón porque era muy consciente de que todos los de esa academia eran un monstruo genuino, y con ese cuerpo, ni siquiera puede competir. Parecía triste por ello. Sabió su expresión y preguntó por qué se rendía. Señaló que aún quedan 9 meses para el examen de ingreso. Él razonó que solo son 9 meses. Ella estaba de acuerdo en que quizá no era suficiente tiempo, pero quería que él confiara en ella. Ella le preguntó si estaba preparado para sufrir durante los próximos 9 meses. Él respondió que no quería sufrir, pero decidió hacerlo. Le confió que cuidara de él durante los siguientes 9 meses. Le gustó la respuesta de nuestra protagonista. Con eso, su actitud cambia, lo que pilló a Gray desprevenido. Con una sonrisa traviesa en la cara, le dijo que sería el comienzo de su infierno. Pasaron los días mientras él se sometía a un entrenamiento riguroso con ella. Entrenaba sin descanso. Gray comía comidas deliciosas y cuestionables. Él entrenaba con ella y perfeccionaba continuamente su destreza con la espada. Nuestro MC estaba decidido a llegar a tiempo al examen de ingreso. 8 meses después, los cambios se notaron. Sara podía ver que se había vuelto musculoso y, con eso, no tenía nada más que enseñarle. Ella le animó a salir con confianza. Estaba desconcertado porque aún quedaba un mes para el examen. Ella explicó que hacer un examen en un lugar al que no está acostumbrado no va a ser fácil, por eso es mejor que llegue pronto. Le dio dinero para el viaje y para un mes de comida. Dudó en aceptarlo. Además,
Piensa que ir un mes antes fue demasiado pronto. Él lo interpreta como si ella lo estuviera echando del pueblo. Ella respondió que él solo le estaba dando demasiadas vueltas. Saqueó el tema de que se había encontrado un nido de ogros cerca de la zona. Eso la sorprendió. Añadió que apenas hay guardias en el pueblo. Ella intentó hacerse pasar por tranquila, y le dijo que no tenía nada que ver con ellos. Le aseguró que la ayuda vendría de la capital real, así que no tenía nada de qué preocuparse. Le animó a que fuera al examen sin preocupaciones. Podía notar que estaba mintiendo. Sabía que nunca llegaría ayuda al pueblo. Y justo antes de que la aldea sea destruida, su maestra perdería la vida. En su vida pasada, hubo noticias de que ella fue asesinada cuando fue sola a matar al ogro. Pero él simplemente respondió que entendía lo que ella quería. Le dio las gracias y le informó que se iría. Ella esbozó una sonrisa y le deseó lo mejor en el examen. Más tarde esa noche, los esqueletos se exhibieron en un árbol con palos atravesando sus bocas. Sara apareció en el bosque. Según el informe de los exploradores, siguió el sendero en el bosque y encontró un rastro de sangre, que la llevaba directamente a una guarida inquietante. Pero se detuvo cuando una voz la llamó, preguntándole a dónde iba. Cuando levantó la vista, vio a Gray sentado en una rama de árbol. Él le sonrió y la llamó amo. Se sorprendió al verle. Ella preguntó qué hacía allí cuando se suponía que iba camino a la academia. Le preguntó lo mismo cuando ella dijo antes que los nidos de ogros serían atendidos por el ejército de la capital real. Le dijo que el ejército no podía venir por una emergencia, así que decidió encargarse ella misma. Le aseguró que solo ella era suficiente, porque ya había evaluado la fuerza del nido según el informe de los exploradores. Compartió que el jefe es un ogro elite y que el nido alberga entre 40 y 50 monstruos en total. Admite que el número de esbirros será un poco complicado. Pensándolo bien, Gray sabía que no era tan fuerte, pero la verdadera fortaleza del ogro residía en su inteligencia y liderazgo. Gray era consciente del riesgo de quedar rodeado, y eso significa que luchar solo es suicida. Y está seguro de una cosa. Si deja ir a su amo solo, ella no saldrá con vida, y la aldea será destruida por los ogros. Había visto ese futuro con sus propios ojos. Él expresó que quiere ir con ella. Ella se negó e insistió en que solo ella bastaría. Intentó convencerla diciéndole que no quería perder la oportunidad de ganar experiencia real en combate. Luego le preguntó si creía que él iba a estorbarle. Eso la hizo reír porque sabía que él era muy consciente de que no se interpondría en su camino, especialmente cuando ya no podía ganarle en una batalla simulada. Razonó que nadie sabe qué puede pasar en una pelea real, especialmente si de repente se forma un nido de monstruos. Y para un trabajo tan peligroso, lo mejor es esperar hasta que tenga un poco más de experiencia en peleas reales. Entendió que ella no cedía, así que propuso una idea en su lugar. Se sintió intrigada. Le dijo que lucharía con ella, la dejaría inconsciente y se encargaría del ogro él solo. Viendo su postura, no parece una broma. El dojo se quedó sin palabras. Finalmente se rindió, pero dijo que tenía una condición, que pasara lo que pasara, él debía volver con vida. Se lo aseguró y también le deseó que viviera. Bajo la luz de la luna, se escondieron tras una roca mientras espiaban a la colonia de ogros. El terreno no deja espacio para escapar. Eso demostró su confianza para construir un nido en ese tipo de lugar. También significaba que Gray y Siria tampoco podían escapar. Y como estaban tratando con monstruos inteligentes, decidió ir a lo seguro. Empezó a observar la colonia con atención, y no vio al jefe por ninguna parte, así que supuso que probablemente estaba dentro de la tienda. Solo podían esperar reducir su número antes de que saliera el jefe. Le indicó a Gray que eliminara a cualquier enemigo que viera a un lado mientras ella se encargaba del otro lado. Gray aceptó y se lanzaron a toda prisa. Un ogro sintió algo. Antes de que pudiera procesar lo que era, Sara ya estaba delante de él y le cortó la cabeza. El otro ogro presenció cómo la cabeza rodaba por el suelo. Se comunicó inmediatamente con los otros ogros, y en poco tiempo, una horda llegó cargando. Mientras tanto, por parte de Gray, iba eliminando enemigos uno tras otro. Se movía rápido. Lo mismo con Sarya. Sin duda, fue una masacre. Finalmente, los dos se agruparon. Había muchos cadáveres de ogros en el suelo. Ella lo elogió e incluso se preguntó si realmente era su primera vez. Pero Gray cambió de tema y le dijo que se mantuviera alerta. Apenas estaban empezando. Por dentro, Gray sentía que algo no iba bien. Los ogros eran demasiado débiles. Si realmente eran tan débiles, sabía que su maestro podría haberlos manejado solo. Por eso pensó que el verdadero peligro estaba dentro de la tienda. Un par de ojos rojos miraban desde la tienda completamente negra. Se fijaron en él, y eso le inquietó. Sin dudarlo, le dijo que tenían que irse ya. Incluso la instó a huir inmediatamente. Sa preguntó qué le pasaba. Él parecía asustado mientras le gritaba que simplemente se fuera. Ella captó su miedo y empezaron a correr. Pero al hacerlo, algo saltó sobre ellos. Para su sorpresa, un ogro aterrizó delante de ellos, bloqueando el paso. Sara resopló al ver al ogro de élite. Dijo que era un honor que el jefe acudiera personalmente a ellos, pero Gray le dijo que no era el jefe. Entonces otro ogro soltó un rugido atronador.
Era tan fuerte que Saria se tapó los oídos instintivamente. Justo después apareció un enjambre de ogros. Estaban en un frenesí. Ella se quedó atónita ante la escena y preguntó qué estaba pasando. Detrás de la horda se alzaba un enorme ogro. Gray dijo que era algo mucho más fuerte que un élite. Lo llamó General Ogro. Era el verdadero jefe del nido. Con el ogro de élite vigilando la salida y una multitud de ogros bloqueando la entrada, quedaron atrapados. El General Ogro no se movió, pero su sola presencia era aterradora. En cuanto supo que era un General Ogro, Zarya supo al instante que no podían ganar solas. Miró al ogro élite y luego sugirió que eliminaran al que tenía delante e intentaran escapar. Lanzó un ataque, pero este desvió su golpe. Se concentró y volvió a atacar. Consiguió dejarle un rasguño en el hombro, pero para su sorpresa, la herida empezó a sanar. Gray le dijo que era inútil. El rugido del general aumentó la fuerza y la curación del ogro. Por eso se sentían inusualmente fuertes. Y ahora le costaba incluso derribar a uno de ellos. Gray siguió luchando. Confiaba en que ella le cubriría las espaldas. Dijo que no tenía por qué ganar. Solo necesitaba que ella le ganara tiempo. Se preocupó y le preguntó qué planeaba. Dijo que solo quedaba una opción. Para acabar con ese ogro general bastardo. Y lo decía en serio. Un ogro con un hacha derribó la espada de Gray. Nuestro protagonista se irritaba cada vez que intentaban flanquearle. El ogro intentó hacerle soltar la espada, luego alzó su hacha para golpear. Ahora mismo, Gray estaba centrado en eliminar a todos los enemigos que tenía delante. Pero el ogro rompió su espada fácilmente. Se dio cuenta de que no podía soportar el poder de un ogro potenciado. El ogro volvió a atacarle y él saltó justo a tiempo. Se alegraba de tener uno de repuesto, pero sabía que tampoco duraría mucho. Sara se dio cuenta de su situación y le lanzó su espada extra. Le dio las gracias. Ahora tenía 2 espadas, pero sabía que eso aún no era suficiente para aniquilarlos a todos. Así que se centró solo en el general ogro y la horda entre ellos. Sacó la segunda espada. Con un solo movimiento, cortó entre los ogros que se interponían en su camino. Uno de ellos le rascó la mejilla mientras atacaba. Bloqueó el golpe mientras el ogro intentaba empujarle hacia atrás con su hacha. Chasqueó la lengua y luego presionó con más fuerza con sus espadas. Más ogros venían a por él. El arma del general ogro empezó a brillar. Entonces llegó su ensordecedor rugido. Gray se estremeció. Vio a los ogros crecer aún más fuertes. Volvieron a cargarle. Se dio cuenta de que el general ogro había descubierto su plan. Rugió de nuevo. Gray ahora entendía que era indudablemente inteligente. Su espada chocó con el hacha del ogro. Le empujaron hacia atrás, pero se obligó a moverse. Se lanzó hacia adelante, derribando a tantos como pudo. Sabía que no tenía tiempo para ocuparse de todos. Inesperadamente, un ogro le derribó. Le sujetó firmemente mientras el otro levantaba su hacha. Gray le cortó el cuello al ogro aferrado. Se dio cuenta de que intentaban desgastar sus espadas lanzándose contra él. Mientras lidiaba con eso, una sombra se cernía sobre él. Fue porque un ogro saltó y estaba listo para golpearle. Bloqueó su puño con su espada, pero fue poderoso que lo expulsó con fuerza. Gray tosió sangre. Su cuerpo temblaba. Respiraba con dificultad y su espada estaba hecha añicos. Ahora solo le quedaba su última espada. No podía creer que tuviera que enfrentarse a hordas de ogros y al general con una sola espada. Y gracias a su experiencia antes de retroceder, podía notar que no había forma de que pudiera ganar. Entonces pensó que, como era así, le dijo a su amo que huyera mientras los ogros se centraban en él. Ella se divertía, pero no podía hacerlo. Respondió Sara mientras defendía los ataques. Le preguntó si planeaba morir para nada. Él le aseguró que saldría corriendo tras ella, pero ella le dijo que no era eso. Tenía una expresión seria hasta que tuvo esa expresión resignada cuando admitió que ya no podía huir más. Tenía la pierna cortada y sangraba abundantemente. Gray palideció al verlo. Ahora se le habían acabado las opciones. En su mente, había retrocedido en el tiempo con un solo objetivo, derrotar a los liquidadores. Blandió su espada, todo mientras pensaba que su vida podría acabar ahí mismo. Su última espada se hizo añicos, pero se negó a rendirse. Intentó recordar cómo se sentía ese poder entonces. Pensó en volver a conectarse con un objetivo final, derrotar a sus enemigos. Mientras se ojivivían para atacarle, se obligó a recordar. Intentó recordar la sensación que tuvo entonces. Gray cerró los ojos y los cerró con fuerza, y cuando la última pieza de su espada voló justo delante de él. Abrió los ojos y brillaron en rojo. Por fin lo sintió. Blandió su espada negra de sombra, asestando un golpe fatal a varios ogros. La niebla cubría parte de su rostro y su espada. Sara estaba confundida. Gray tenía una expresión sombría, pero cuando la miró, sonrió y le dijo que estaba bien. De un solo golpe, cortó varias cabezas. La espada del general ogro volvió a brillar. Pero en un instante, fue cortado. Sara lo notó, pero mientras estaba distraída, un ogro intentó acercarse sigilosamente. Se dio cuenta de que los ataques se sentían débiles.
Comentó que antes le ponían las cosas difíciles, pero ahora podía atravesarlos con facilidad. Dijo que sin el impulso del general, no serían nada. Ya era bien entrada la noche, cuando finalmente derrotaron a los ogros. Gray se disculpó por romper su espada. A ella no le importaba, especialmente porque le había salvado la vida. Se lo devolvió. Estaba a punto de preguntarle por el extraño poder que usaba cuando Gray se desplomó de repente. Cayó boca abajo al suelo. Sara entró en pánico y gritó su nombre. La conciencia de Gray se perdió en un reino oscuro. Se preguntó dónde estaba. Todo estaba completamente oscuro excepto por una sola puerta delante de él. Miró a su alrededor, confundido. Llamas negras entonces quemaron las cadenas de la puerta. Lo reconoció. Era el mismo poder al que había accedido. Se preguntó si abrir esa puerta le daría ese poder de nuevo. La idea le inquietaba. Aún así, avanzó hacia ella. Pero de repente, sintió una presencia aterradora detrás de él. Eso le hizo quedarse paralizado y retroceder. Su respiración se volvió rápida y temblorosa. En el fondo, sabía que si abría esa puerta en su estado actual, definitivamente moriría. Entonces, de la nada, una voz dijo que había tomado la decisión correcta. Y así, de repente, se despertó de golpe. Jadeaba por aire, empapado en sudor. Sara se sobresaltó. Por fin estaba despierto. Preguntó dónde estaba. Sara le dijo que estaba en la enfermería del pueblo, y añadió que había estado inconsciente durante 5 días. Luego admitió que tenía miedo de que él nunca despertara. Cuando se dio cuenta de que había estado inconsciente 5 días, supo que había exigido demasiado su cuerpo. Sara dijo que exigirse no describía del todo lo que hacía. Pero dejando eso a un lado, comprobó si podía moverse. Gray intentó moverse, pero pronto se dio cuenta de que no podía reunir fuerzas en su brazo derecho. Podía moverlo con esfuerzo, pero le preocupaba. ¿Y si ya no podía sostener una espada? Peor aún, tenía un moratón extraño. Parecía que alguien le había salpicado tinta negra en el brazo. Sara esperaba que no pudiera moverlo. Bueno, Gray se preguntaba si siquiera podía ver la marca negra. Luego le dijo que no podía poner fuerza en su brazo dominante. Tal como pensaba, no curaría bien pronto. Todos los huesos de su brazo derecho estaban destrozados. Se quedó sorprendido. Ni siquiera dolió. Explicó que usaban una poción mágica para tratarlo. Eso le dejó atónito. Las pociones mágicas eran caras. Le dijo que no se preocupara. El jefe del pueblo fue quien se la dio. Gray no entendía por qué el jefe daría algo tan valioso a alguien como él. Ella preguntó de qué hablaba, y luego le recordó que era el héroe del pueblo. Gray no tenía ni idea. De repente, alguien irrumpió en la habitación. Era el jefe del pueblo. Gray le dio las gracias de inmediato por la poción. Pero el jefe dijo que deberían ser ellos quienes le dieran las gracias. Con fuerte emoción, el jefe dijo que Gray había luchado contra un general ogro, un monstruo que ni siquiera las tropas reunidas de pueblos cercanos podían arañar, y ese tipo de monstruo había venido a por su aldea. Apretó la mano de Gray con fuerza y dijo, si Gray no lo hubiera matado, la aldea habría sido arrasada. El jefe explicó que sin Elisiria no habría pociones, ni enfermería, ni supervivientes. Ninguno de ellos estaría siquiera allí hablando. Gray respondió que estaba exagerando, pero el jefe del pueblo insistió. Sabía en su corazón que no lo era. Gray pensó en eso. En algún momento, estuvo de acuerdo con el jefe de la aldea porque antes de retroceder, se suponía que la aldea había sido destruida por el ataque del ogro. El jefe del pueblo le dijo que si aún no entendía lo importantes que eran sus acciones, estaría encantado de explicarlo todo en detalle. También escuchó que Gray planeaba hacer el examen de ingreso a la academia y preguntó si eso era cierto. La única respuesta de Gray fue, oh. Los pensamientos corrían por su mente. Mató al ogro una semana antes del examen y había estado inconsciente durante 5 días, quedándole solo 2 días. Se puso pálido al recordar el viaje a la academia. Fueron 3 días de paseo. A caballo, le llevaría un día, pero no tenía dinero para eso. Inmediatamente le pidió al jefe si podía pedirle prestado un caballo. El jefe ya lo esperaba, así que ya había preparado el mejor caballo del pueblo para él. Con ese caballo, lo lograría en nada. Sara bromeó diciendo que si no se hubiera despertado ese día, lo habrían llevado allí mientras aún dormía. Entonces abrió la puerta. La luz del sol le hizo entrecerrar los ojos. Vio al caballo esperando y una gran multitud a su alrededor, sosteniendo pancartas, dándole las gracias y deseándole suerte en el examen. Todos lucían sonrisas radiantes mientras mostraban su agradecimiento. Mucha gente vino a darle las gracias personalmente. Un hombre dio un paso adelante y le entregó una bolsa. Preguntó qué era. El hombre dijo que era algo en lo que todo el pueblo colaboraba. Habían oído que solicitar plaza en la Academia de la Unión Mundial era caro. Gray se sintió profundamente conmovido por el gesto. Sonrió y les dio las gracias. Luego dijo que sería difícil volver si suspendía el examen. Sara le dijo que no se preocupara. Al fin y al cabo, es el único que solicita plaza en la Academia de la Unión Mundial que ha derrotado a un general ogro. Pero Gray seguía preocupado por su brazo derecho. Le recordó que su brazo izquierdo seguía funcionando bien. Él asintió.
Sara dijo que eso era más que suficiente y que tampoco necesitaba usar ese poder. Argumentó que el examen quizá no sería tan fácil. Pasar con un solo brazo no parecía sencillo. Le tranquilizó Sara. Dijo que definitivamente destacaría y que los examinadores reconocerían su fortaleza. Estaba segura de sí misma y con plena confianza. Le dijo, aprobará. Le dio las gracias y dijo que, con ella diciéndolo así, no le quedaba más remedio que pasar. En su vida pasada, la aldea había sido destruida. Pero ahora, seguía en pie. Gray se dio cuenta de que el mundo ya no era el mismo, y eso significaba que el futuro podía cambiar. Todo eso, gracias a su poder. Y ahora estaba listo para irse. Finalmente, llegó a tiempo. Incluso agradeció al caballo por llevarlo allí. Miró al frente y vio una ciudad rodeada por un lago. Finalmente llegó a la Academia de la Unión Mundial. En la arena, el presentador anunció que empezarían a repartir entradas para los exámenes. Hasta que se completara el proceso, todos los examinados debían permanecer dentro de la arena central. Había mucha gente, pero solo 20 aprobarían. Alguien mencionó que el número de candidatos seleccionados cambia cada año. A veces 50 lo logran, otras veces solo uno. El presentador llamó entonces a la profesora Ariel para que se pusiera al frente. Entró y empezó a repartir las entradas de examen de inmediato. Instruyó a los examinados para que aceptaran el examen que se presentaría ante ellos. Luego chasqueó los dedos. Una luz dorada llenó la arena. Un artículo apareció delante de cada examinado. Gray fue el examinado número 513 en el circuito de esgrima. Se dio cuenta de que todos los demás también tenían la suya. Ella explicó que solo verían su número en el curso y les aseguró que así se hacía cada año. Ella esbozó una pequeña sonrisa y luego les dijo que la Academia de la Unión Mundial no juzga por edad, género, nacionalidad o estatus. Eso incluso incluía sus nombres. Nada de eso importaba a la Academia, añadió. Solo se les pediría su nombre a quienes aprobaran el examen y obtuvieran el derecho a cruzar el puente. Y aún así, podrían dar uno falso si quisieran. Gray estaba confundido. Aunque dejó su espada en la posada, su periódico seguía diciendo que estaba en el curso de esgrima. Le despertó la curiosidad por saber qué tipo de sistema estaban usando. Luego, la profesora Ariel explicó, asignaron los cursos según la apariencia. Dijo que si se equivocaba de curso, que levantaran la mano. Los examinados quedaron atónitos. No podían creer que los hubiera clasificado solo con mirar, especialmente con tanta gente allí. Algunos supusieron que ya los había buscado. Otros pensaban que quizá usaba algún tipo de magia para leer la mente. Pero después de un rato, nadie levantó la mano. Así que concluyó que nadie había sido asignado mal. Después, anunció sus calendarios de exámenes. Dijo a todos que revisaran sus billetes. El periódico de Gray decía que estaba programado para el primer día a las 11 de la mañana. No le gustaba. Esperaba un poco más de tiempo para que su brazo se recuperara. La profesora Ariel les recordó que era un examen práctico de una sola sesión. Si llegaban tarde, serían descalificados. Sin excepciones, sin reprogramaciones. Gray se sujetó el brazo, pensando que aún no podía usar mucha fuerza. Rezaba en silencio para que para mañana mejorara un poco. Llegó el día siguiente. Estaba en un aprieto porque no sanó en absoluto. No le quedaba más remedio que hacer el examen con el brazo aún así. Fue llamado a la entrada de la arena. Respiró hondo y se recordó a sí mismo que no debía ser pesimista al respecto. Evaluó que su brazo izquierdo seguía funcionando y que podía mover el derecho hasta cierto punto. Aprovechó el tiempo que le quedaba para observar los movimientos del examinador y encontrar una oportunidad. El examinador le dijo al examinado que hiciera el primer paso. El examinado se lanzó contra el examinador. Sus golpes eran pesados, pero el examinador apenas esquivó el golpe. El examinado gritó que aún no ha terminado. Agarra su espada con ambas manos y la blande. El examinador lo bloqueó con una sola mano. Al ver eso, el espíritu de los examinados se rompió. El profesor entonces cargó contra él y lo lanzó lejos de un solo golpe. El tipo cayó de espaldas y el examinador concluyó su examen. Le indicaron que recogiera su arma y saliera del recinto. Al ver eso, una pequeña sonrisa se dibujó en el rostro de Gray. Él ya lo sabía. Estaba totalmente harto. No había forma de que pudiera ganar. Poco después, el examinador llamó a su número. Mientras se acercaba, no podía creer que tuviera que luchar contra alguien que había derribado a un hombre el doble de grande que él usando solo un brazo. Se ordenó a Gray que hiciera el primer movimiento. Sentía que no tenía ninguna oportunidad, pero decidió hacer lo que pudo. Avanzó corriendo. Recordó lo que Sarja le había dicho, que una espada no se blande solo con los brazos, sino que necesitaba canalizar el poder generado por todo su cuerpo a través de los brazos. Aunque su brazo derecho no tiene poder, pensó en pasar la fuerza por sus otros músculos. Blandió su espada y el examinador se agachó para esquivarla. Gray se sentía nervioso porque no podía luchar como solía hacerlo. Pensó que si blandir una espada sin fuerza en el brazo era tan fácil, nadie se molestaría en entrenar su cuerpo en primer lugar. El examinador contraatacó. Fue entonces cuando Gray se confundió.
Como la espada del instructor era algo lenta, pudo bloquearla. Podía notar que el examinador tenía un poder increíble, pero su velocidad y técnica ni siquiera se acercaban a las de sus maestros. Cree que si confía en la esgrima que aprendió de ella, podría compensar la diferencia en la fuerza de los brazos. Los ojos de Gray se volvieron agudos, y pensó que, si era así, se movió en consecuencia y se aseguró de que el examinador era lento y no tan fuerte como pensaba. Recordó las palabras de su maestro de que definitivamente aprobaría. Sus espadas chocaron y pudo dominar al examinador. Fue entonces cuando empezó a tener fe en que podía hacerlo. Su combate con espadas continuó. Aunque Gray había visto la destreza con la espada del examinador, este cargó contra él y el profesor esquivó, lo que llevó a Gray a pensar que la diferencia de poder era tan grande que no podía romper su forma. Le hizo darse cuenta de que no era fácil ganar con una sola mano, después de todo. Dicho esto, mientras seguían entrenando, los movimientos del examinador se volvían más bruscos. Aunque Gray tenía un movimiento arriesgado en mente, encontró el momento adecuado y le provocó para que se acercara a él. El examinador atacó, y eso era lo que quería, que él hiciera un golpe abierto. Cambió el peso al pie derecho, sabiendo que dejaría una abertura. También sabía que la mayoría de los rivales buscarían un swing grande y evidente. Inesperadamente, Gray ya estaba detrás del examinador. El examinador se quedó desprevenido. Nuestro protagonista sabía que, por muy grande que fuera la diferencia de poder, si lograba quedarse atrás, podría derrotarle. Pero de repente recibieron la orden de detenerse. La punta de su espada estaba a solo una pulgada de la espalda del examinador. Gray se preguntó si el combate realmente había terminado. Pensó que era un poco pronto para parar ahí. El otro examinador anunció que se ha alcanzado el plazo para él. Sus ojos se abrieron de par en par al anunciar el resultado. Fue un empate. Gray estaba seguro de que no lo lograría. Su agarre sobre la espada se aflojó como si su cuerpo simplemente se hubiera rendido. Salió de la arena sintiéndose decaído porque había dado todo por pasar. También sabía que si no conseguía ganar contra el examinador, las cosas le resultarían difíciles. Espera que su brazo se recupere el año que viene, así que hará el examen de nuevo. Antes de irse, le echó un último vistazo y le dio las gracias. Una semana después, en la sala de reuniones 53 de la Academia de la Unión Mundial, el director de la academia preguntó a los profesores su opinión sobre los candidatos ahora que habían terminado todos sus exámenes. Uno de ellos expresó que está agotado. Un profesor mayor afirmó que el método de que todos observen juntos es bastante ineficiente y sugirió repartir la carga de trabajo el año que viene. Otro profesor defendió que no pueden permitirse pasar por alto un talento simplemente para facilitarse las cosas. El director suspiró y señaló que había pedido escuchar sus opiniones sobre los examinados y no sobre el sistema. Empezó con los examinados del curso de esgrima. Preguntó quién había aprobado. Vieron las pantallas y uno de los profesores afirmó que, como siempre, quienes superaron a los examinadores aprobaron, y el resto dependerá de la calidad que mostraron y de cómo aguantaron durante el límite de tiempo de 15 minutos. Preguntó a los otros instructores del curso de esgrima qué opinaban. Un profesor respondió que, aparte de quienes superaron al examinador, los candidatos en número 5.217.753 destacaban. La otra persona sugirió que lo dejaran así, ya que aunque se unieran otros, no podrían seguir el ritmo en clase. El profesor estuvo de acuerdo y preguntó si alguien pensaba lo contrario. La reunión continuó. Finalmente, el jefe concluyó que habían confirmado a los candidatos exitosos para el curso de esgrima. Pero entonces alguien preguntó por el candidato número 513. La cabeza miró al altavoz. Era la profesora Ariel. Les preguntó qué opinaban del candidato 513. Todos miraron la pantalla. Un profesor llamó al 513 un tipo pequeño. Cuando lo vieron, parecía que iba a ganar. Pero si dependía de poner trampas solo para vencer al examinador, las cosas serían difíciles para él. Observaron que la técnica era buena, pero su fuerza era escasa y parecía que estaba superado desde el principio. El profesor de pelo castaño y bigote expresó que no es bueno. Todos estuvieron de acuerdo. La profesora Ariel se quedó sin palabras. No podía creer que tantos hubieran observado y, sin embargo, ninguno se hubiera dado cuenta. Piensa que si todos son ciegos, entonces tener a todos para observar juntos es un desperdicio. Al día siguiente, Gray tenía su billete de examen en la mano. Por fin se anunciarán los resultados del curso de esgrima. Solo 6 personas aprobaron. Todos esperaban nerviosos. El primero en ser llamado fue el candidato número 5. Al llamar su número, su ticket de examen se quemó. Luego llegó el candidato 217. A continuación vinieron los números 432 y 615. Luego 753 y 925. Eso fue todo. Gray parecía destrozado cuando no llamaron su número. Se les dijo a los candidatos seleccionados que cruzaran el puente y terminaran la matrícula antes de que terminara el día. Gray estaba abatido mientras los demás a su alrededor animaban a los pasantes. Tenía una expresión de destrozamiento tras fracasar. Luego llegó otro anuncio, la admisión especial del Ojo Divino. Unos segundos después, llamaron el número de Gray y su ticket de examen ardió en llamas azules. Todos a su alrededor se quedaron impactados.
Gray se quedó paralizado, completamente confundido. La gente en la multitud empezó a burlarse. Era la primera vez que Gray escuchaba sobre esta admisión especial. Algunos decían que la Academia debía de haber hecho trampas. Afirmaron que la Academia de la Unión Mundial había caído a un nuevo fondo. Gray los escuchó. Estaba confundido porque no tenía contactos. Se preguntó si su amo había hecho algo, pero no había oído nada. Un anciano regañó al público por hablar así sobre la admisión del Ojo Divino. Dijo que era una categoría prestigiosa que produjo héroes durante siglos. El público no se lo creyó. Decían que solo se respetaba hace mucho tiempo. Señalaron a las recientes elecciones divinas de los ojos, Amy Witte, Bella Albrecht, Lee Mueller y Jacob Blumfeld, y las calificaron de fracasos. Incluso los candidatos actuales habían oído las historias, pero Gray sabía que no era así. Esos tres formaban parte de la fuerza principal que luchaba contra el Liquidador. Ahora su nombre estaba junto al suyo. Se anunció en la academia que la ceremonia de ingreso comenzaría en 30 minutos. Cuando los estudiantes terminaron de cambiarse, se les pidió que se reunieran en la plaza frente a la oficina principal. Su uniforme tenía un camino negro con el símbolo de la academia grabado. Nuestro MC estaba guapísimo. Algunos estudiantes llegaron temprano a la plaza, pero no estaban seguros de si era el lugar adecuado porque aún no había nada preparado. Un hombre corrió hacia ellos y se disculpó por la demora, diciendo que había habido un error. Pidió a los estudiantes que se alejaran un poco para poder colocar las escaleras en ese lugar. Los estudiantes se movieron y preguntaron si estaba bien donde estaban parados. El hombre dijo que era perfecto. Luego se arrodilló. Los estudiantes estaban confundidos. Tocó el suelo y apareció un gran círculo mágico. El suelo empezó a moverse. Los estudiantes se quedaron boquiabiertos. Se sorprendieron al ver una estructura entera levantarse justo delante de ellos. El hombre volvió a disculparse por la demora y les dijo que podían sentarse donde quisieran. Los estudiantes estaban claramente asombrados. Se dieron cuenta de que era magia de teletransportación, pero no podían creer que algo tan grande pudiera ser teletransportado. Gray se sentó, pensando que probablemente la escuela quería que la ceremonia se celebrara en un lugar donde se pudiera ver el edificio. Para él, parecía un uso extravagante de la magia de teletransportación. Definitivamente parecía emocionado al darse cuenta de lo poderosa que era la Academia de la Unión Mundial. Los estudiantes notaron que había demasiados asientos. Solo se aceptaron 30 estudiantes, así que parecía innecesario tener tantos. La chica con la que hablaba se sorprendió de no saber por qué. Se disculpó, explicando que, aparte del entrenamiento con la espada, no había estudiado mucho más. La chica se ofreció a explicar. Dijo que, como su nombre indica, la academia reúne a los mejores estudiantes de todo el mundo. Luego señaló algo en el cielo. La otra chica se sorprendió al ver aviones y dragones volando por encima. Preguntó qué eran. Gray se sorprendió al ver el dirigible mágico Strato Queen. Ya había abordado una vez antes, cuando se unió al escuadrón de subyugación de los liquidadores. Se decía que era uno de los dirigibles más grandes del mundo. No podía creer que lo usaran solo para una ceremonia de entrada. La Academia de la Unión Mundial superó sin duda todas las expectativas de Gray. El dirigible aterrizó y los estudiantes bajaron. Ahora todos estaban presentes. La ceremonia de entrada podía comenzar. Finalmente, el discurso del jefe terminó. Gray parecía aburrido. En su mente, la ceremonia de entrada no es diferente de una normal. La siguiente parte del programa son los saludos de los mejores estudiantes de cada curso. Leonhardt, el mejor alumno del curso de esgrima, fue llamado al frente. Mientras se levantaba de su asiento y subía al escenario, los estudiantes cotilleaban sobre él. Escucharon que derrotó al examinador en un instante durante el examen de ingreso. Algunos incluso decían que era tan bueno como cualquiera de los profesores en esgrima. Este alumno es Leonhard Appius. Gray le observaba. Antes de llegar al micrófono, confirma con los jefes si puede hablar con libertad. Respondieron que sí, y él les dio las gracias. Luego dijo que tenía una queja que le gustaba hacer a la academia. Antes de continuar, saludó a sus compañeros y a todos los admitidos en la academia de manera adecuada. Afirmó que es un honor ser admitido en la academia junto con el resto. Les dijo que debían graduarse como individuos capaces de hacer contribuciones significativas al mundo. Así que les animó a trabajar juntos. Añadió que esperaba con ilusión los días en que pudieran aspirar alto juntos como estudiantes de la prestigiosa Academia de la Unión Mundial, pero expresó que entre ellos hay quienes no merecen estar allí. Le preguntó a la profesora Ariel si tenía razón. La pilló desprevenida. Ella afirmó que todos los estudiantes allí aprobaron los exámenes rigurosos, y aunque quizá no sean tan fuertes como él, no cree que sea buena idea excluirlos. Luego le preguntó por qué le preguntaba eso. Leonard la fulminó con la mirada mientras decía que no hablaba de quienes han sido admitidos aprobando correctamente los exámenes. Dijo que lo que quería decir era que los estudiantes que ella introdujo por la puerta trasera en la admisión especial del Ojo Divino. Entonces desafió al estudiante especialmente admitido a mostrarse y le ordenó que devolviera su uniforme y abandonara la academia. La tensión llenaba el aire. Gray no entendía por qué era tan hostil. Entonces recordó que Leonhardt estaba sentado justo a su lado.
Se sintió aliviado de no conocer su cara. Pensaba que no se dejaría atrapar por ello si no daba un paso adelante. La profesora Ariel reconoció que los estudiantes de ese año son bastante animados. Leonard sentía que nadie le tomaba en serio. La llamó la atención y le dijo que dejara pasar a los estudiantes por la puerta trasera. Al principio no dijo mucho. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, se inclinó y le susurró al oído, preguntándole si realmente creía que era más fuerte que ese chico. Su movimiento fue inesperado y sorprendió a toda la arena. Leonhard fue pillado desprevenido. Apretó los dientes. Él dijo que sí, luego preguntó si ella intentaba demostrar que estaba equivocado. Al profesor Ariel le gustó su confianza y sugirió una apuesta. Eso llamó su atención. Apostaba tanto su trabajo como la confesión del niño. Gray estaba confundido por todo lo que estaba pasando. Leonhard se volvió hacia la profesora Ariel y le preguntó si intentaba que luchara contra el chico de la admisión especial. La profesora Ariel respondió con calma que nunca haría algo tan aburrido. Añadió que si Gray se entregaba a lo máximo, Leonhard estaría muerto. Como profesora responsable, dijo que nunca pondría en peligro sus vidas. Las venas de corazón delgado se agitaron de rabia. Se sintió insultado, pero ella simplemente dijo que estaba exponiendo hechos. En cambio, sugirió una opción más segura, una apuesta que involucraba monstruos. Dijo que Leonhard era mejor luchando contra monstruos que contra personas, de todos modos. La fulminó con la mirada, pero admitió que ella le conocía bien. Preguntó cuál era la apuesta real. Ella lo explicó de forma sencilla. Cada uno lucharía contra un monstruo que ella eligiera. Los monstruos se harían más fuertes con cada ronda. Quien no derrote primero a su monstruo, pierde la apuesta. Si Gray perdía, la profesora Ariel se retiraría y los estudiantes con admisión especial serían expulsados. Pero si Leonhard perdía, tendría que hacer lo que ella le dijera. Luego preguntó si él estaba dentro. Leonhard quería saber qué tipo de monstruos se enfrentarían. Confiaba en sus habilidades, pero no quería verse envuelto en nada raro. Tras pensarlo un momento, reveló al primer objetivo, un general ogro. Luego ella le preguntó en tono de broma si le resultaba demasiado fácil. Toda la clase se quedó atónita, pero Gray no reaccionó. En cambio, sentía curiosidad por saber por qué eligió a ese monstruo. Leonard, en cambio, estaba furioso. Gritó que un general ogro no era algo que una persona pudiera derrotar sola. La profesora Ariel aclaró que no tenían que hacerlo de inmediato. Les darían un año completo. Espetó Leonhard. Si alguien pudiera derrotar solo a un monstruo de nivel desastre en solo un año, la gente no estaría sufriendo en primer lugar. Le gritó que eligiera algo más realista. Intentando recuperar el aliento, se detuvo y entonces comprendió su verdadero plan. Creía que ella elegía algo imposible a propósito, solo para que no hubiera un ganador claro. Pero con confianza, declaró que no iba a seguir el juego. Ariel sonrió con suficiencia y añadió una última condición. Si el partido terminaba en empate, entonces Leonhard sería considerado el ganador. Básicamente, si Gray no lograba derrotar al general ogro, la despedirían y expulsarían a todos los estudiantes especiales. Le preguntó qué opinaba de eso. La miró como si estuviera loca. No podía quitarse de encima la sensación de que la apuesta ya estaba en su contra. Ella tomó su silencio como un acuerdo, para que quedara claro. Dijo, más vale que no sea un general ogro debilitado ni nada por el estilo. Ella respondió con calma, por supuesto. Entonces, con un movimiento de la mano, apareció una pluma de la nada. Le dijo que los términos ya estaban escritos en un contrato mágico y que podía firmarlo si no tenía objeciones. Leyó el contrato y decidió seguir adelante. Aún así, tuvo que preguntar, ¿de verdad creía que el niño podía ganar? Su respuesta fue vaga. Ella dijo, ¿quién sabe? Luego volvió silenciosamente a su asiento. Los otros profesores susurraban entre ellos, preguntándose qué le pasaba. Algunos pensaban que solo usaba la apuesta como excusa para retirarse. No era tan descabellado. Después de todo, ya había pasado su mejor momento. Gray ya no tenía elección. La apuesta era oficial. Pero algo le molestaba. ¿Por qué incluyó al que él derrotó antes de la inscripción cuando dijo que el plazo era de un año completo? Luego observó a nuestro protagonista en silencio. Gray se dio cuenta de que la apuesta ya estaba sellada en cuanto empezó. Mientras se la miraba, ella se llevó un dedo a los labios, diciéndole que guardara silencio. Fue entonces cuando Gray supo que jugaba sucio. Finalmente, la ceremonia de apertura terminó y todos fueron a sus clases asignadas. La primera asignatura era magia básica. A algunos les sorprendió que la clase comenzara de inmediato el primer día, pero como estudiantes de la academia, tenían que entender que cada día importaba. El profesor comenzó la lección enseñando cómo usar la magia. Era el tema más básico. Explicó que el cuerpo contiene una energía oculta llamada éter, guiándolo a través de los circuitos mágicos del cuerpo. Siguió escribiendo y explicando en la pizarra. Gray estaba en esa clase. Al principio temía no poder seguirle el ritmo, pero resultó que ya conocía esa lección desde el campo de entrenamiento. Hasta ahora, todo bien. Pero había un gran problema. De todas las clases posibles, acabó en la misma que Leonhard.
Rezaba en silencio para que Leonhardt no descubriera que era el estudiante de admisión especial de los ojos divinos. El profesor notó que Gray parecía desinteresado. Le regañó por haber mirado hacia otro lado a los 5 minutos de empezar la clase. Gray se sorprendió de que lo pillaran con solo una mirada, aunque estaba sentado al fondo. Se disculpó rápidamente. Le desafió el profesor. Si parecía tan seguro, ¿por qué no demostrarlo delante de la clase? Incluso se burló de él esperando que pudiera usar magia básica. Gray explicó educadamente que, como estaban en el curso de esgrima, pensaba que estaba bien si no podían usar magia. El profesor respondió que, aunque principalmente uses una espada en combate, sigue siendo importante entender al menos los conceptos básicos de la magia para coordinarte con los magos. Conocer los hechizos básicos y entender cómo se sienten es esencial. Gray no esperaba que el profesor diera la misma explicación que el del campo de entrenamiento. Se preguntó si el hechizo que aprenderían sería el mismo. Así que preguntó si iban a aprender la bala de éter. El profesor alzó una ceja y preguntó si ya podía usarla. Gray dijo que sí. Se sintió aliviado. Al menos el doloroso campamento de entrenamiento no había sido en vano. Viendo una oportunidad, el profesor decidió organizar un combate. Sabía que Leonhardt, a quien llamaba Leon, también podía usar Ether Bullet. Leonhardt lo confirmó. Añadió que incluso antes de entrar en la academia, había entrenado tanto en esgrima como en magia, lo que en su opinión hacía arriesgado que otro estudiante se enfrentara seriamente a él. Pero el profesor no estaba preocupado. Dijo que, aunque hubiera una gran diferencia de habilidad, solo usaban balas de éter. No es como si alguien fuera a morir. Y tampoco pensaba pedirle a Leonhardt que se contuviera. Entonces el profesor soltó una bomba. Reveló que Gray era el estudiante de los ojos divinos del año. Todos se giraron para mirar a Gray. Sabía que ahora estaba en problemas. El profesor sonrió como un demonio mientras lo exponía todo. Leonhardt respondió fríamente. Dijo que le mostraría a Gray cómo funcionaban realmente las cosas y qué tipo de lugar era realmente la academia. Leonhardt fulminó a Gray con la mirada y le dijo que diera un paso adelante. Se quedaron cara a cara. El profesor explicó que, una vez que diera la señal, se dispararían sus balas de éter el uno al otro. Gray solo había entrenado magia unos días durante el campo de entrenamiento. Y aunque el profesor dijo que no sería fatal, sabía que probablemente no saldría sin salir herido. El profesor dio la señal para empezar. Leonhardt estaba decidido a demostrar lo mucho más fuerte que era. Gray no tenía elección. Decidió simplemente lanzarse. Leonhardt liberó un pequeño orbe azul celeste de luz. Pero cuando Gray lanzó su hechizo, una gran esfera azul brillante se formó frente a él. El siguiente momento dejó a todos atónitos, con los rostros congelados. Incluso nuestro protagonista estaba incrédulo. La bala de éter de Gray dominó a Leonhardt. Eso hizo que Lanyard chillara. El profesor intervino de inmediato y formó una barrera frente a Lanyard para protegerle. Se sintió aliviado de haberle salvado, pero para su sorpresa, la barrera se rompió. Se hizo añicos por completo y lanzó a Leonard. Emitió una ráfaga de viento poderosa y una luz cegadora. Otros estudiantes se vieron afectados por ello. Leonhardt soltó un grito fuerte al caer al suelo. El profesor corrió a su lado y le preguntó si estaba bien. Leonhardt se levantó y dijo que estaba bien. El profesor soltó un suspiro de alivio. Luego miró a Gray. Se dio cuenta de que, si la barrera no hubiera debilitado el impacto, Leonhardt podría haber muerto. Y aún más sorprendente, ninguno de los profesores podía producir una bala de éter tan potente. Se volvió hacia Gray y preguntó, ¿qué acabas de hacer? Gray estaba confundido. La bala de éter de Leonhardt se sentía tan débil que ni siquiera parecía el mismo hechizo. Eso le hizo preguntarse, ¿era la bala de éter que aprendió durante su tiempo en el escuadrón de subyugación diferente a la que se enseñaba en la academia? Preguntó si quizá había usado el hechizo equivocado. El profesor dijo, no, definitivamente fue una bala de éter. Pero añadió que la calidad del rozamiento era diferente. No estaba hecho de éter normal. Era éter súper comprimido. Los otros estudiantes ni siquiera habían oído hablar de eso antes. El profesor admitió que era un tipo de poder que incluso ellos luchaban por controlar. Sin embargo, de alguna manera, Gray no solo lo produjo, sino que lo moldeó en un hechizo. Dijo que no había nadie más en toda la academia que pudiera lograr eso. Los estudiantes se empezaron a susurrar. Era la primera vez que veían una bala de éter tan potente. Algunos de ellos ahora creían que la admisión del ojo divino existía precisamente por esta razón. Otros decían que Gray debería haber sido puesto en el curso de magia desde el principio en lugar de ser admitido como un caso especial. Pero en la mente de Gray, algo no cuadraba. Todos los hechizos que aprendió en el campamento de entrenamiento del escuadrón de subyugación eran así. Y ni siquiera en su grupo, no se le consideraba especialmente talentoso. Le preguntó al profesor si solo estaba bromeando, porque con suficiente práctica, cualquiera debería poder hacer algo así. El profesor estalló en carcajadas. Gray estaba confundido, especialmente cuando el profesor se rió aún más alto. Entonces, de repente, el profesor le agarró por los hombros, se metió en su espacio personal y le dijo que se transfiriera al curso de magia. Incluso se ofreció a responder personalmente por él. Según él,
Gray tenía más talento para la magia que para la esgrima. Gray declinó educadamente, diciendo que siempre le habían dicho que no se le daba bien la magia. El profesor le miró como si fuera la broma más graciosa de todas. No podía creer que Gray, alguien que entendía lo suficiente la técnica de compresión de éter como para crear éter supercomprimido, pensara que le faltaba talento. Llamó a Gray un genio único en una generación, alguien a quien incluso la academia llamaría un prodigio. Añadió que quien le dijera que no tenía talento mágico, claramente no sabía de lo que hablaba. Luego preguntó de nuevo, ¿de verdad estaba seguro de que Gray no quería cambiarse al curso de magia? El profesor era conocido por repartir cumplidos rara vez. Así que los estudiantes quedaron atónitos. No podían creer que estuviera alabando tanto a alguien. No paraba de presionar a Gray, diciéndole que si alguien como él no estudiaba magia, sería una pérdida para el mundo e incluso lo llamó un crimen contra la magia misma. Gray soltó una risa nerviosa. Entonces algo hizo clic. De repente recordó dónde había oído hablar antes de la técnica de compresión de éter. En su vida anterior en el campo de entrenamiento, alguien explicó una vez que en los viejos tiempos la gente ni siquiera sabía que existía el OAD, también llamado fuerza vital. Por eso, lanzar magia adecuada era increíblemente difícil. Tenían que seguir comprimiendo éter dentro de sus cuerpos y esperar que un poco de él se mezclara con extraño por casualidad solo para crear un hechizo utilizable. Una mujer de pelo azul bebé y ojos dorados había calificado ese proceso de risa. Ahora, en el presente, Gray le preguntó al profesor si alguna vez había oído hablar de AD. El profesor parecía confundido. Esa reacción lo confirmó. Este mundo aún no sabía de su existencia. Gray se dio cuenta de algo grande. Lo que había aprendido en el escuadrón de subyugación era conocimiento del futuro, y sabía que debía tener cuidado con quién se lo contaba. El profesor volvió a sacar el tema y volvió a preguntarle si estaba dispuesto a transferirse al curso de magia. Gray hizo una reverencia adecuada y se disculpó. Explicó que le encantaban las espadas. Por muy agradecido que estuviera por la oferta, tuvo que rechazarlo. El profesor aceptó su decisión, pero le dijo a Gray que si alguna vez cambiaba de opinión, podía acudir a él cuando quisiera. Gray le dio las gracias sinceramente. Entonces el profesor le dijo que volviera a su asiento. También añadió que a partir de ahora no regañaría a Gray por parecer aburrida en clase ni siquiera por irse antes porque sabía que esta clase era demasiado básica para alguien como Gray. Los demás estudiantes quedaron impresionados. No podían creer que el profesor Carlos pensara tan bien de Gray. Mientras tanto, Leonard le observaba atentamente. Se agarró el pecho. Sus mejillas se sonrojaron ligeramente mientras miraba a Gray con admiración. Incluso le llamaba Lord Gray. Gray sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La verdad es que fue un poco inquietante. Más tarde ese día, Gray recibió una carta de la profesora Ariel pidiéndole que fuera a su despacho después de clase. La llamada repentina le pilló desprevenido. Se preguntó si tendría algo que ver con el profesor Carlos. Supuso que también podría estar planeando recomendarle cambiar al curso de magia. Cuando llegó a su despacho, se plantó frente a la puerta. Antes de que pudiera llamar, la profesora Ariel llamó desde dentro, diciendo que no estaba cerrada con llave. Entró, pero de repente fue atacado. Rápidamente desenvainó su espada y bloqueó el ataque con facilidad. La chica que le atacó se quedó atónita. Gray se dio cuenta de que reaccionó puramente por instinto, pero aún quería saber por qué le había atacado. Luego pudo ver bien su rostro y se quedó en shock. Le resultaba familiar, como alguien que había visto antes. Alguien de enfrente dijo que lo hizo genial. Era la profesora Ariel, y Gray acababa de demostrar que sus ojos tenían razón. El hombre a un lado preguntó si Bella no se estaba conteniendo. Tenía que confirmar si Ariel había recibido una instrucción de que fuera con calma. Sus movimientos eran impecables, pero que le arrebataran la espada de la mano tan fácilmente era antinatural. Al oír su nombre, Gray confirmó que realmente era Bella Albrecht. Era la gran hechicera. Ariel no podía creer que esos dos hombres estuvieran diciendo esas cosas en serio. Sugirió que si no podían saber si Bella se estaba conteniendo o no, deberían dejar de ser profesora. El profesor respondió que solo estaban bromeando. Como perdió, le dio las monedas. Gray tuvo que preguntar qué estaban haciendo. Ariel respondió que apostaban a si podría defenderse del ataque sorpresa de Bella o no, y gracias a él, ella ganó bastante dinero. Luego le dio su parte. Se le cayó la mandíbula al ver la moneda de oro. Valía una fortuna. Y la otra profesora empezó a decir que era tal y como ella decía. Notaron que, en aquel intercambio anterior, Gray deliberadamente no usaba su brazo dormido, casi como si intentara proteger su brazo inmóvil. Un profesor especuló si era por una lesión. El otro piensa que, más que una lesión física aparente en los músculos, fue más bien una herida más profunda. El profesor estuvo de acuerdo en que una simple lesión no causaría eso. Gray no podía creer que pudieran saberlo solo con mirar. Los profesores respondieron que si no podían saber tanto, no serían profesores en la academia. Aunque la profesora Ariel ya lo sabía durante el examen. La profesora Ariel les dijo que se marcharan ahora que lo entendían. Les dijo que él es su alumno y que no lo va a delatar. Los profesores admiten que Gray tiene potencial, pero si la herida no sana, significa que no cumplió los estándares de admisión de la academia. Antes de irse, le dijeron que lo tuviera en cuenta y se fueron.
Ahora que las molestias habían resuelto, la profesora Ariel sacó el tema de la magia. Hablaron tomando el té. Escuchó que usó un éter súper comprimido en la clase del profesor Carlos. No esperaba que ella ya lo supiera. Ella respondió que él había ido a su despacho y le había pedido que entregara a Gray al curso de magia. Obviamente, ella rechazó porque para ella, él es más apto para manejar la espada que para la magia. Nuestra protagonista no esperaba oír eso de ella. Añadió que no parece ser bueno en compresión mágica y que no mostró signos de haberla practicado. Le abrumó que ella simplemente lo supiera con mirar. Por eso, decidió no mentir. Y fue tal y como ella dijo. Preguntó qué tipo de truco usaba. Prometió no contárselo a nadie y que le daría una recompensa. Realmente necesita saberlo por Bella. Casi le llamaban la hechicera. La profesora Ariel explicó que Bella era una genio en teoría mágica. Está lejos de ser la mejor manejándola. Por alguna razón, simplemente no puede usar la técnica de compresión de éter. Por eso no puede crear éter súper comprimido. Gray ya había oído antes que Bella era una tardía en florecer. Luego, la profesora Ariel continuó diciendo que, por lo que había oído del profesor Carlo cuando Gray usaba éter súper comprimido, no parecía que hubiera comprimido éter en absoluto. Así que, si hay una forma de usar éter súper comprimido sin comprimir realmente el éter, entonces Bella no tendrá que ser enviada al profesor Varian. Gray reconoció ese nombre. Preguntó si se refería al profesor Varian Bradley. Se dio cuenta de que él le conocía. Bueno, es imposible no conocerle porque es extremadamente infame. Después de todo, ha realizado innumerables experimentos con humanos, asesinando a muchos en el proceso. Además, ha provocado desastres mágicos que han causado la muerte de decenas de miles de personas. Es el peor criminal de magia de la historia. Gray se sorprendió de que aún no le hubieran pillado en ese periodo. La profesora Ariel compartió que si Bella no puede crear éter súper comprimido antes de que acabe el año, la enviarán a él y se someterá a una cirugía. Se sorprendió al oír eso porque era una idea tan mala. La profesora Ariel estuvo de acuerdo. Aunque la cirugía fue bajo el pretexto de potenciar sus habilidades mágicas, en realidad es experimentación humana. No se ha hecho público, pero se rumorea que por su culpa algunas personas han muerto, mientras que otras han quedado rotas. Bella dijo que era peligroso y aterrador, pero que la expulsarían a finales de año si no puede usar éter supercomprimido. La profesora Ariel expresó que sinceramente desearía haber dejado la academia antes que dejar que ese hombre le afectara el cuerpo. La magia que Gray conocía era un conocimiento que aún no existía en ese momento. Si se lo cuenta, podría acabar cambiando el curso de la historia. Vio a Bella temblando, y eso le hizo recordar su encuentro pasado con el liquidador y lo impotente que se sentía. Se dio cuenta de que no hay razón para compartir cuando ese infierno que la gente llama el futuro es mucho mejor cambiado. Él respondió que lo entendía y prometió enseñarle a usar éter supercomprimido al anochecer en la arena. Escribió algunas notas en la pizarra. Era todo lo que sabía sobre magia, y les recordaba su promesa de no contarle a nadie lo que acababa de compartir. La profesora Ariel se lo aseguró. Incluso firmaron un contrato mágico, y si lo rompieron, morirán. Les preguntó qué pensaban de lo que acababa de compartir. La profesora Ariel admitió que solo enterarse de la sobredosis le dejó alucinada, pero el conocimiento de la magia, reveló, era algo más profundo. Bella respondió que fue breve, pero bien organizado. Para ella, era como si estuviera escuchando una clase de magia de cientos de años en el futuro. Y solo escuchar su explicación ha avanzado definitivamente la historia de la magia en 100 años. En su cabeza, respondió que era de su conferencia 10 años después, pero entendió que sonaba como si se hubiera adelantado 100 años para una persona de esa época. La profesora Ariel expresó que había mucha información que no podía juzgar adecuadamente. Le preguntó a Bella si creía que lo que él dijo era cierto. Ella respondió que había muchas posibilidades de que la teoría fuera correcta y que nada contradijera la teoría mágica actual. Además, la forma más rápida de averiguarlo era probarlo. Por eso estaban allí. Si todo lo que decía Gray era cierto, el hechizo debería funcionar. Les dio la copia. Lo leyó y se quedó confundido. Ella activó una luz en su bastón para demostrar toda su fuerza según la teoría. Si recordaba bien, se decía que la fuerza completa de Bella era capaz de quemar una ciudad entera. Además, se decía que no podía controlar adecuadamente su poderosa producción mágica. Antes de que pudiera terminar el pensamiento, su poder se expandió. Incluso Bella estaba confundida. Y lo siguiente que supieron fue que su poder estalló. La magia concentrada estalló hacia el cielo. Nadie había esperado que liberara tanto maná. Era un poder abrumador. Si no hubiera tomado el control de la magia un instante antes, él habría muerto. Literalmente le salvó la vida. Mientras tanto, Bella estaba contenta de haberlo hecho. Además, también podía controlarlo. Formó un dragón con su magia, y le resultó muy divertido. Pero estaba sin éter y desmayada. Gray entró en pánico, pero la profesora Ariel le dijo que se relajara. Bella simplemente se quedó dormida porque se le acabó el éter. Le dijo que la dejara descansar. Gray se sintió aliviado. La profesora Ariel no pudo evitar expresar que era maravillosa. Ella había reunido magia a esa escala en tan poco tiempo. Incluso dormida, Bella respondía que no era ella quien era increíble.
Era la teoría. Por ello, puede crear fácilmente un éter supercomprimido. En la cabeza de Gray, respondió que era su teoría. La profesora Ariel se sintió aliviada de que Bella ya no necesitara cirugía ahora que puede crear un éter supercomprimido. Planeaba que Bradley lo cancelara personalmente. Se alegraba por eso, pero sobre todo porque Bella no perdió el control mágico. Gray preguntó por ello. Explicó que, aunque la cirugía varían puede aumentar la producción mágica, eso supone el control. Cómo funciona exactamente es un secreto, pero parece ser una cirugía que rompe a la fuerza el limitador. Eso hizo pensar a Gray que la razón por la que la hechicera del mundo pasado no podía controlar su poderosa magia era por esa cirugía. La profesora Ariel señaló que gracias a Gray Bella ahora podía usar un éter supercomprimido. Con eso, el contrato se cumplió, y se convirtió en cumplir su parte del contrato. Y lo primero en su lista era usar magia en su brazo. Cuando liberó su magia, también salieron mariposas mágicas. Tocó su mano y las mariposas volaron a su alrededor. La magia se hizo más fuerte. Y cuando terminó, le preguntó cómo se sentía. Intentó apretar la mano. Y para su sorpresa, pudo moverlo. Él le dio las gracias por ello. Estaba desconcertado porque ni siquiera una poción mágica de curación podía curarlo. Le dijo que no comparara sus nervios restaurando magia con las pociones mágicas de curación promedio. Luego le preguntó si podía mover la mano como antes. Ella le sugirió que blandiera una espada para averiguarlo. Nuestro chico dio un paso atrás y blandió una espada. Al principio estaba confundido, así que siguió golpeando. Se sentía extraño. Ya no parecía moverse tan bien como antes. Le dijo que ha reparado sus nervios, pero que su magia no puede curar las heridas en su alma. Preguntó por ello. Ella recalcó que él había oído bien. Luego le dijo que el conocimiento reciente de la magia aún no ha demostrado la existencia del alma de uno, pero ella cree que sí. Después de todo, puede verlo con los ojos. Puede ver que su alma se estaba curando poco a poco. Sanará de forma natural mientras no se esfuerce demasiado. Lo pensó y le preguntó si debía abstenerse de practicar con la espada. Le dijo que está bien hacer ejercicio como normalmente haría. De hecho, tenía curiosidad por saber qué tipo de esgrima podía dañar el alma de alguien de esa manera. No sabía qué decir. Luego afirmó que ya existe un ejemplo de esgrima que utiliza el alma para mover la espada. Está hablando de Amy Witte. Sabía que él ya la conocía. Gray estaba confundido por qué mencionaba al santo de la espada entonces. Y durante esa época, ni siquiera se habían conocido. Por su silencio, la profesora Ariel le preguntó si estaba equivocada. Le dijo que la forma en que blandía su espada le daba la impresión de que la aprendió de Amy. Y cuando lo pensó de nuevo, notó la ligera diferencia. Le hizo pensar que la persona de la que aprendió esgrima debía de ser más hábil que Amy. Le dijo que le diera unos años más, y Amy sería tan hábil como su maestro. Gray se sorprendió de que pudiera pensar tan lejos. Él respondió que había aprendido a esgrimar en un dojo de su ciudad natal. A estas alturas, tenía que cambiar de tema porque si dejaba que la conversación continuara, podría acabar soltándolo todo. Así que preguntó si era posible que el alma de uno se dañara por la esgrima. Ella respondió, no. Al menos, no con esgrima. En pocas palabras, no había forma de que algo común pudiera derrotar a un general ogro con un solo corte. Sin mencionar que también taló a los ogros y árboles de alrededor. Gray se dio cuenta de que ella ya lo sabía. Por supuesto que sí. Y gracias a él, ella ya prácticamente había ganado la apuesta. Admitió que vio algunas de las escenas restantes que quedaban y que eran magníficas. Ni siquiera la magia de corte más sofisticada podría haber hecho eso. Eso la hizo concluir que él usaba el misterioso poder que llevaba dentro. Le preguntó si podía verlo con el ojo. Ella respondió con confianza, sí. Podía ver la energía filtrándose por la puerta de la cadena. Le hizo recordar la puerta que vio. No es algo que uno pueda deducir solo por suposiciones. Así que estaba convencido de que ella realmente podía verlo. Luego compartió que había visto un poder similar al suyo, aunque no cree que sea lo mismo, solo una vibra parecida. Preguntó si había otros con poderes similares al suyo. Ella respondió que sí, pero también admitió que no estaba segura de si eran humanos o no. Luego le dijo que se llamaban los liquidadores, y al ver su expresión, supo que había oído hablar de ellos. Le sorprendía que ese nombre se mencionara en ese periodo. La profesora Ariel se dio cuenta de que él lo conocía. Sinceramente, no creía que fuera tan conocido. Afirmó que, dado que Gray conocía una teoría mágica futurista, no era tan sorprendente. Él simplemente se lo tomó a broma pensando que realmente era conocimiento del futuro, pero nadie se dio cuenta aún. Le preguntó cuánto sabía sobre el liquidador. Él respondió que solo sabía que era una amenaza extremadamente peligrosa para la humanidad y que tenía que ser detenido antes de que apareciera. Si eso es imposible, entonces debe ser destruido, cueste lo que cueste. Ella respondió que él era un poco extremo, aunque ella estaba de acuerdo en que era peligroso. Pero aún así, Bian estaba decidido a continuar con sus experimentos. Gray preguntó cómo estaba relacionado el profesor Bian con ello. Ella estaba confundida por qué lo había preguntado. Luego reveló que el liquidador era precisamente el ser que intentaba invocar. Eso era una novedad para él. No sabía que el liquidador era artificial.
Pero cuando pensó en la academia la última vez, actuaron como si supieran exactamente dónde aparecería el liquidador. Entonces se dio cuenta. Le alarmaba que la academia estuviera implicada en la invocación desde el principio. Gritó que el experimento debía detenerse inmediatamente, a lo que la profesora Ariel accedió. Pero, por desgracia, quien lo dirigía era una profesora como ella, así que no tenía autoridad para cerrarle ni a él ni a su experimento. Ella presionó a los superiores para que cancelaran la cancelación, pero no quisieron escuchar. Gray se preguntó quiénes eran exactamente esos altos cargos. Tampoco tiene autoridad para decírselo. Resumió que, a menos que las órdenes vinieran de arriba, nadie puede obligar a que el experimento se detenga. Se sintió decepcionado porque ni siquiera se le dio un nombre. Se dio cuenta de que el liderazgo de la academia estaba más enredado de lo que pensaba. Pero si esa persona era un criminal, entonces eso cambia las cosas. En el último mundo, los experimentos ilegales de Bian mataron a decenas de miles de personas. Y hasta sabía dónde los llevaba. Reveló que sabía que su Varian había realizado el experimento ilegal y que pensó en pillarle con las manos en la masa, pero la profesora Ariel le dijo que tampoco funcionaría. Preguntó por qué. Explicó que entrar en el centro de investigación de un profesor de la academia sin permiso ya era un delito grave en sí mismo, y que si no podían aportar pruebas sólidas, serían ellos los que acabarían en la cárcel. Eso la hizo preguntarse si tenía pruebas de sus crímenes. Se quedó en silencio. Siguió diciendo que, si no, tenían que posponer la conversación por el momento. Se dio cuenta de que ella sabía que era peligroso y tenía las manos atadas. Él simplemente respondió que la entendía. Luego cambió de tema para hablar de su poder. Le preguntó si quería aprender a controlarlo. Llamó su atención. Le preguntó si realmente podía hacer eso. Ella respondió que hay un profesor en la academia que es muy bueno tratando con fuerzas desconocidas. El nombre era Heathcote Longfellow. Sabía que era la misma persona que entrenó a la Santa de la Espada. Esperaba que le llamara la atención. Así que planeaba organizar que empezara entrenamiento privado con él mañana. Él estaba muy contento con eso. La razón misma por la que vino a la academia fue para dominar el poder. No esperaba encontrar una pista tan rápido. Al día siguiente, Heathcote Longfellow le atacó. No podía creer que estuviera recibiendo clases particulares del propio Heathcote Longfellow, pero le confunde porque simplemente corrían así. Estaban en medio del bosque. Aunque Heathcote iba delante de él, podía notar que la mente de Gray divagaba. Le gritó que si tenía espacio para pensamientos dispersos, que simplemente acelerara el paso. Le indicó que corriera hasta que su cuerpo estuviera al límite absoluto. Le gritó que escuchara mientras luego le reprendía que solo cuando quemara cada gota de su fuerza física despertaría el poder de su alma. Y mientras le quede aunque sea un poco de resistencia, no tocarán espadas. Él respondió, sí, señor. Tenía fe en que, dado que era el entrenamiento de Heathcote, debía significar algo. Pero tampoco le gustaba que, mientras él estaba ahí fuera corriendo vueltas, Varian realizara sus experimentos para invocar al árbitro. Siguieron corriendo mientras él se preguntaba si realmente debería estar haciendo eso en ese momento. Más tarde ese día, informó al profesor Ariel. Era consciente de que ya llevaba una semana entrenando. Preguntó cómo estaba. Él respondió que al final era sobre todo correr y hacer algunos ejercicios de espada. Admite que se sentía más fuerte. Ella se rió mientras comentaba que sonaba exactamente a él. Mientras conversaban, alguien llamó a la puerta. Entonces esa persona entregó una carta a la profesora Ariel. Leyó la carta y después puso una expresión aterradora. Le preguntó qué le pasaba. Le entregó la carta y cuando la leyó, él también tenía la misma expresión de disgusto. La carta a la profesora Ariel trataba sobre Bella, que había logrado el éter supercomprimido y parecía que había adquirido un poder muy parecido a él. Sin embargo, al examinarlo, quedó claro que en realidad no lo había comprimido. Por lo tanto, su nueva habilidad no puede reconocerse como éter supercomprimido. Así que su contrato sigue siendo válido y la cirugía se procesaría según lo previsto. Era de Bian Bradley. Gray estaba furioso. Gritó, esto es una locura. La profesora Ariel podía notar que Bian estaba decidida a obligarla a operar aunque ya no la necesitara. Preguntó si Bella no podía negarse. Ella respondió que, por desgracia, el contrato era infalible. A menos que el propio Varian lo anule, las únicas opciones de Bella eran la expulsión o la operación. Gray no podía aceptarlo. Ella expresó que necesitaba su ayuda. Quería saber dónde estaba el laboratorio de Bian porque si lo exponían como criminal, el contrato quedaría nulo. Le pilló desprevenido, pero en unos segundos sonrió. Luego le recordó lo que ella había dicho. Era peligroso sin pruebas. Ella respondió que encontrarían pruebas. Depositó su fe en él. Pensándolo bien, admite que podría haberlo hecho desde el principio porque sus ojos le decían que él decía la verdad todo el tiempo. Solo que le costó mucho admitirlo. Le exigió que le mostrara el camino y juntos sacarían a la luz los crímenes de Bian. Gray informó a la profesora Ariel de que el laboratorio de Varian estaba ubicado en las montañas cerca del pueblo de Torobel. Recordaba que tenía allí un laboratorio autorizado por la academia. No podía creer que estuviera haciendo experimentos ilegales en un laboratorio autorizado. Le dijo que no hay mejor lugar para hacer experimentos ilegales que allí.
Nadie se inmutaría aunque se quedara mucho tiempo allí. Además, ningún profesor de la academia interferiría en el laboratorio de otro. Pero mientras consigan las pruebas de sus crímenes, no serán acusados de entrar en su laboratorio. De repente, Bella llamó a la puerta. La profesora Ariel la invitó a entrar. Bella le informó que había recibido la carta. La profesora Ariel se lo quitó de las manos y le dijo que no se preocupara porque ella se encargaría de ello. Bella estaba a punto de preguntar a qué se refería. Preguntó si el profesor planeaba pelear con Varian por ella. También me preguntó si lo haría ella sola. La profesora Ariel se divertía. Entonces ella respondió que ella sola era suficiente. Bella se volvió hacia Gray. Gray le dijo al profesor que esperara porque él también iba a venir. Bella también quería venir, especialmente porque era su problema. Les dijo que se calmaran porque se enfrentarían a un profesor de la academia. No solo eso, sino que también es un lunático que ha realizado repetidamente experimentos peligrosos con humanos. Si atrapa a uno de ellos, no se sabe qué hará. No podía dejar que los dos fueran a un lugar así. Gray señaló que por eso era aún más peligroso ir solo. Si usó el mismo poder que usó para derrotar a la general Ogro, debería poder ayudarla. Añadió que si el profesor Ariel desaparece, él, como estudiante de admisión de ojos divinos, sería expulsado. Oír eso la hizo estremecerse. Pidió que les permitiera decidir su propio destino. El profesor los observó y luego suspiró. Podía notar que seguirían viniendo aunque los detuviera. Aceptó dejarles venir con una condición, que pase lo que pase, priorizarían su propia seguridad primero. Les preguntó si lo entendían. Respondieron, sí. Más tarde esa noche, en las montañas, había un laboratorio oculto y la profesora Ariel, Bella y Gray estaban escondidos delante de él. Bella no podía creer que Varian realmente estuviera haciendo experimentos ilegales allí. La profesora Ariel lo confirmó y su plan era buscar pruebas. Gray también confirmó que era ese el lugar. Desde que dijeron eso, Bella confiaba en ellos, pero dudaba si realmente podían reunir pruebas sin problemas. La profesora Ariel espera que Vian esté en la conferencia de la Sociedad Mágica, así que no está. Había muchas posibilidades de que la entrada estuviera abrigada con trampas, así que tuvieron que irrumpir por la pared lateral. Bella se preguntó si eso realmente estaba bien. La profesora Ariel respondió que entrar a la fuerza en un laboratorio autorizado de una academia ya era un delito de todos modos, así que todo estaba bien. Les dijo que se sintieran libres de volver si cambiaban de opinión, pero estaba decidida a irse. Antes de eso, sin embargo, le preguntó a la profesora Ariel si estaba segura porque hace todo eso por alguien como ella. Gray le dijo que estaba equivocada porque detener el experimento era por el bien del mundo. Si no lo hacen, morirían innumerables personas. Más aún, el mundo sería sacrificado. Bella le preguntó a qué se refería. La profesora Ariel expresó que lo que dijo Gray podría ser una exageración, pero ella estuvo de acuerdo en que debía ser detenido. Le dijo a Bella que no se preocupara demasiado. Aclaró que no estaban poniendo sus vidas en pausa por su culpa. Luego se mudaron. Nuestro profesor Baifu invocó inmediatamente muchos círculos mágicos. Atacó el laboratorio, hizo que el muro se derrumbe. Fue una explosión enorme. Gray no pudo evitar pensar que era exagerado. Ahora que hay un agujero en la pared, han entrado. Los ojos de Gray se abrieron de par en par al ver lo que vio. Era un callejón tan oscuro con celdas a los lados. Y había personas encadenadas en la pared, piel y huesos. Algunos sangraban por las extremidades perdidas o cuerpos perforados. Solo con ver eso, la profesora Ariel ya podía deducir que no hacían falta que se esforzaran en buscar pruebas. Había muchísima gente así. Con solo mirar la profesora Ariel bastó para ver 14 hechizos prohibidos que ya eran delitos por sí mismos. Ni siquiera hacía falta mencionar los experimentos humanos no autorizados. Una ofensa igualmente grave. Mientras deambulaban, algo llamó su atención. Era una especie de altar. Bella preguntó qué deberían hacer. Su plan era marcharse con pruebas, pero eso hizo que ella preguntara si también debían rescatar a las personas atrapadas. Gray respondió que no debían quedarse allí mucho tiempo porque Vian podría volver. Para su sorpresa, alguien habló detrás de él y le preguntó si le había llamado. La profesora Ariel preguntó qué había pasado con su conferencia. Era Vian. Todos se sorprendieron de que estuviera allí. Él respondió que había organizado un doble para ir allí porque tenía un experimento importante que hacer allí. La profesora Ariel preguntó por ese importante experimento. Él respondió que había comprado materiales frescos y que quería usarlos mientras estaban frescos. Hablaba de los cuerpos alineados colgados en una de las celdas, pero había cambiado de planes. Oír eso les recorrió la espalda con escalofríos. De todos modos, quería materiales con más potencial para la magia que la mayoría de la persona. No tenía ni idea de cómo se enteraron de sus experimentos, pero está seguro de que no le dijeron a nadie que vendrían. Así que, si todos desaparecieran de repente, nadie sospecharía de él. El profesor Ariel se dio cuenta de que estaba diciendo que los iba a usar como ratas de laboratorio. Varian le dijo que se relajara y que su sacrificio llevaría al límite la magia misma. Y como no puede dejar que sigan vivos, se asegurará de usarlos lo mejor posible. Se sorprendió cuando una gran bola de fuego casi le alcanza. Provocó una gran explosión.
Ni siquiera la profesora Ariel lo esperaba. Bella fue la que atacó. Vieron como el humo desaparecía, y vieron habían divertido e ileso. Expresó ese ojo divino. Ariel aún no ha perdido su filo. No esperaba que un estudiante con admisión especial como Bella fuera un talento tan excepcional. Eso le hizo plantearse mirar también a los otros reclutas de ojos divinos. Expresó que no le impresionaba la pequeña jugada de Bella. Un estudiante de la academia intentando asesinar a un profesor no tiene sentido. Bella respondió que es mejor matar que morir. Perdió su oportunidad. La profesora Ariel les dijo que se están retirando. Ya tienen las pruebas, así que la academia podría encargarse del resto. Pero, por supuesto, Bian no los dejaría marchar así como así. Liberó una esfera oscura con llamas negras hacia ellos. Casi le da en cuenta a Bella. Por suerte, la profesora Ariel lo bloqueó, pero Bella se preocupó por ella. Varia le dijo que no tenía sentido porque era uno de los frutos de su investigación, la llama de la gula. Lanza fuego que devora la magia defensiva y la convierte en combustible. Así que, en teoría, no se puede bloquear. La desventaja era que cuesta un material algo raro conjurarlo. Había roto la barrera mágica de la profesora Ariel. Gimió mientras activaba su ojo y se ponía una capa extra de barrera. Se levantó en cuanto se rompió el primero, pero se rompió en cuanto la llama de la gula la tocó. Le indicó a Bella que llevara la bolsa de memoria de hechizo a Gray. Le dijo que si Hitcoat lo ve, sabría qué hacer. Bella golpeó el suelo con su bastón y creó una barrera más ancha. Ella estaba confundida sobre lo que hacía, y le ordenó que se diera prisa y se fuera. Pero Bella vio que la barrera del profesor se estaba agrietando, así que le dijo que la dejara manejar a ella. La profesora Ariel les recordó la promesa que hicieron antes de ir, que cuando algo salía mal, debían anteponer sus vidas. Podía notar que la magia de Bian era antinatural, así que los hechizos de defensa no la detendrían. Les dijo que les daría algo de tiempo, pero no pudo terminar la frase porque su barrera se rompió. Entró en pánico, pero Bella le aseguró que no pasaba nada. Entonces la magia de Bella chocó con la llama de la gula. Ella los protegió mientras decía que su hechizo no era tan fuerte. Solo necesitaba un tipo de magia defensiva ligeramente diferente. Varian no podía creerlo, especialmente cuando eran los únicos que sabían que las llamas de gula contrarrestaban la magia. Le preguntó cómo lo sabía. Ella respondió que alguien le había enseñado una nueva teoría y, con ella, el hechizo era fácil. No podía creerlo. Estaba furioso. Preguntó quién era. Pensó que era un traidor. Le dijo que si revelaba quién era, le daría una muerte limpia. Le preguntó si quería saber quién le enseñó. Ella le sonrió y respondió que era un secreto. Insinuó que era un alumno del curso de esgrima. Gray recordó sus interacciones, y en realidad, simplemente encajó toda la teoría. Las venas de Baryan se le salieron cuando pensó que no respondió en serio. Tomó un cristal rojo y les dijo que serían quemados vivos. Aplastó el cristal en su mano y las almas escaparon. Fue volando hacia ellos. Era una magia oscura potente y los cubría. Gray estaba preocupado por si Bella seguía bien. Ella respondió que la barrera aún podía resistir, pero Varian sabía que sus reservas de maná no durarían. Con sus reservas, calculó que tendría un minuto como mucho. Bella pidió a la profesora Ariel que le atacara, ya que tenía las manos ocupadas en defensa. El profesor la escuchó. El ojo de la profesora Ariel brilló y vio un punto donde la llama se había apagado. Proyectó maná fuera de la barrera. Lo probó primero y poco a poco fue aumentando su poder. Luego liberó su magia de rayos. Salió como cuchillas, pero al final se extinguió. Varian se dio cuenta de que intentaban contraatacar, pero les dijo que su ataque ni siquiera le alcanzaba. La profesora Ariel estaba en un aprieto. Gray recordaba que su magia ofensiva era una de las más débiles entre el personal, y con las propiedades de las llamas, debía haber absorbido sus hechizos. Bella preguntó qué deberían hacer. Estaba casi agotada. La profesora Ariel señaló que esa era la razón por la que les dijo que huyeran antes. Gray dio un paso adelante y les dijo que se lo dejaran a él. Bella le preguntó qué planeaba. Obviamente, su espada no llegará a Bian desde allí. Estaba seguro de que así sería. La profesora Ariel le preguntó si estaba seguro. Si volvía a usar ese poder, podría matarle. Y aunque sobreviva, su brazo curativo podría no recuperarse nunca. Él respondió que morir juntos era mejor que los tres murieran. Adoptó una postura de combate. Varia notó una luz roja que emanaba de ellos a pesar de estar cubiertos de llamas negras. Entonces vio a Gray saltar fuera. Lo siguiente que supo fue que su cabeza salpicó y la sangre salpicó. Gray le observaba con una expresión seria en el rostro. Hubo un breve silencio tras su ataque. Bella se quedó atónita. El cuerpo decapitado de Varian cayó y su cabeza rodó. La profesora Ariel se quedó sorprendida, ya que era la primera vez que veía al verdadero con sus propios ojos. Fue asombroso. Bella notó que caían escombros sobre ellos. El techo empezó a desmoronarse. La profesora Ariel usó su magia para mantener los escombros quietos y que no cayeran sobre ellos. Ella expresó que lo ocurrido superaba sus expectativas. Le preguntó si estaba bien. Gray dejó caer su espada.
Le temblaban las manos mientras respondía que su mano dominante dolía un poco y que también estaba entumecida. Pero aún podía moverlo. Cogió su espada con la otra mano. Por eso, pudo notar que su entrenamiento estaba dando resultados. Él estuvo de acuerdo con ella. Sabía que si quien usara eso fuera él en el pueblo, se habría desmayado durante días y despertado incapaz de mover los brazos. Ahora, solo le dejaba el brazo dolorido. Fue una mejora considerable. Se dio cuenta de que su entrenamiento realmente había merecido la pena. Mientras él estaba absorto en sus pensamientos, la profesora Ariel le observaba atentamente. Ella expresó que es gracias a él que siguen vivos. También se disculpa porque él tuvo que usar ese poder. Le dijo que no se preocupara. Además, fue él quien insistió en que tenían que detener a Bian en primer lugar. Aún así, le agradeció de nuevo, pero también le pidió que, si era posible, se abstuviera de usar ese poder durante un tiempo. Si no, el daño sería irreversible. Parecía realmente preocupada. Eso le pilló desprevenido. Lo pensó y simplemente respondió que lo entendía. Entonces Bella llamó su atención. Preguntó si era magia, ya que no percibía ningún éter en absoluto. Estaba desconcertada, ya que intentar explicar tanto poder como magia era simplemente imposible. La profesora Ariel le dijo educadamente que no indagara más en ese asunto. Y tampoco le permitían mencionar una palabra sobre lo que había visto. Ella preguntó por qué, pero el profesor respondió que no podía prometer que se vería obligada a borrar sus recuerdos. Bella respondió que lo entendía y ofreció un contrato mágico. La profesora Ariel estuvo de acuerdo. Firmaron el contrato. Después de eso, Gray preguntó qué deberían hacer a continuación. Le preocupaban los experimentos, pero quería ayudar primero a esas personas. Comprobó y parecía que los habían adormecido con magia. La profesora Ariel respondió que, aunque esas personas no estuvieran en peligro, sería mejor llevarlas a las instalaciones médicas de la academia para que estuvieran a salvo. Chasqueó los dedos. Toda la zona brillaba con luz dorada, y cada persona estaba cubierta de esa luz dorada. Es una protección contra cualquier daño externo. Y como eso estaba hecho, les invitó a investigar más. Al echar un segundo vistazo al lugar, se dio cuenta de lo loco que era. Se estaban realizando experimentos ilegales hasta donde alcanzaba la vista. Casi todos implicaban el uso de sacrificios humanos para producir catalizadores mágicos o potenciar las habilidades mágicas de un humano. No ve ningún experimento relacionado con el liquidador, así que eso le llevó a pensar que estaba en otra instalación. A Gray le parece extraño. Fue donde tuvo lugar el incidente que mató a decenas de miles de personas antes de que él retroceda. Se preguntaba cómo la mera producción de un catalizador mágico podía causar un accidente así. Entonces recordó que lo que mató a esas personas en su mundo pasado fue una miasma que brotó del suelo. La profesora Ariel vio su expresión, así que le preguntó qué le pasaba. Bella también le revisó a él. Sospechaba que había algo debajo de ese lugar. Sugirió que podrían existir pasadizos ocultos que conducen al subsuelo. La profesora Ariel miró a su alrededor. Había manchas de sangre en el suelo y tierra, pero ningún pasaje oculto hasta que vio algo con su ojo especial. Se acercó. Se agachó e inspeccionó el suelo. Era tenue, pero podía percibir rastros de magia de teletransportación a corta distancia en esa zona. Supuso que es un espacio al que solo se puede acceder con magia de teletransportación. Según las huellas, la distancia de teletransportación era de unos 300 m. Podía notar que había algo allí. Gray preguntó si podían alcanzarla. Reveló que también podía usar una puerta de teletransportación a corta distancia. Lo intentó. Un círculo mágico apareció en el suelo. Si no hay nada, el otro extremo de la puerta no debería conducir más que a la tierra. La puerta se abrió. Todos se sorprendieron por lo que vieron. Era una zona amplia con muchos edificios, casi como una ciudad. Nadie pensaría jamás que habría un gran espacio debajo de esa instalación. Bella podía sentir una tremenda emisión de éter proveniente de todas partes, especialmente del edificio que señalaba. Era una estructura circular sencilla. La profesora Ariel vio que no era solo éter, sino que también había un tipo diferente de poder, completamente distinto a la magia que se filtraba ahí fuera, pero era mucho mayor que cualquier cosa que hubiera visto antes. Gray tenía una idea de cuál era ese poder. La profesora Ariel lo confirmó. Era el poder del liquidador. La profesora Ariel, Gray y Bella entraron en el edificio y encontraron un pasillo vacío con una sola puerta. Luego confirmó que la energía venía de allí, pero en ese momento no había señales de liquidador. Llamó a la puerta. Luego la abrió, lo que hizo que Bella se preocupara de que estuvieran trasteando con ella. Le dijo que se relajara porque la puerta no tiene ningún poder. Simplemente se colocó allí como símbolo de ritual. La luz no estaba en la puerta. Estaba en los aparellos mágicos que lo rodeaban. De repente, los rigs mágicos brillaron mientras la profesora Ariel estaba en el centro. Gray preguntó qué había pasado. Pensó que intentaba invocar al liquidador o algo así. Bella pudo notar que la magia era peligrosa, así que sugirió apagarlo de inmediato. Pero la profesora Ariel les dijo que no se apresuraran. Su predicción le dice que la organización no puede realmente invocar al liquidador. La puerta se entreabrió y empezó a verse un vacío de oscuridad al otro lado.
Gray se preocupó porque el espacio estaba siendo destrozado. Bella llamó al profesor. La magia se va apagando poco a poco. Los dos se confundieron, pero fue justo como la profesora Ariel esperaba. Había confirmado que esos dispositivos no estaban hechos para llamar al liquidador. Solo abrieron un pequeño hueco hacia donde está. Luego canalizan la energía que se escapa. El núcleo que usaron para cristalizar el poder probablemente eran vidas humanas. Podía notar que se habían usado 10 almas hasta ahora, pero el proceso de moldeo podría haber requerido más sacrificios. Supuso que la mayoría de las personas que veían arriba eran materias primas. Bella preguntó por qué llegarían tan lejos solo para reunir poder. Se preguntaba qué intentaban hacer con ella. La llama negra que Bian usó en su pelea, probablemente fue potenciada por el cristal y ese cristal fue el subproducto después de que terminaron de procesarlo. También sabía que el catalizador no se limitaría a las llamas. Si lo secuestran en masa, nadie sabe exactamente qué planean hacer con él. Las grietas de la puerta desaparecían. Gray preguntó si Varia no estaba intentando invocar al liquidador después de todo, pero la profesora Ariel no tenía ni idea de si no lo intentó o simplemente no pudo. Inspeccionó los equipos mágicos y determinó que estaban al límite. Puede que la preparación fuera todo lo que pudieran hacer. Bella miró a su alrededor y consideró que los aparatos eran extremadamente valiosos. Nunca había visto una magia de distorsión espacial tan precisa y de alta potencia. El profesor Ariel estuvo de acuerdo y reveló que hacer uno de esos costaría el presupuesto de una nación. Pero tener 8 de ellos, una sola organización le viene a la mente. Bella supuso que era el Imperio Discar, pero no era él. Puede que sean el país más grande del mundo, pero probablemente no tengan los recursos mágicos de investigación para construir uno de esos. Bella preguntó quién podría ser. La profesora Ariel pensó en una organización cuya investigación mágica eclipsa incluso al Imperio. Gray se dio cuenta de que sería la Academia de la Unión Mundial. Bella estaba un poco confundida. La profesora Ariel le dijo que tenía razón. No existía ningún otro organismo de investigación que pudiera apoyar ese tipo de escala y presupuesto. Hubo un momento de silencio entre ellas hasta que Bella lo rompió para confirmar si la Academia estaba realmente detrás. Apenas lo cree porque la Academia de la Unión Mundial se suponía que debía defender al mundo de amenazas. La profesora Ariel podía entender por qué no quería creerlo, pero tampoco se le ocurría ningún otro grupo que pudiera lograrlo. Gray argumenta que eso no significa que toda la Academia fuera su enemiga. Cree que la mayoría de la gente allí estaría de su lado porque, antes de su regresión, las fuerzas más importantes de la Academia eran las que estaban en primera línea. Incluso más allá de los escuadrones de subyugación, siguieron protegiendo a los civiles hasta el final. Después de ver ese futuro, no puede creer que la Academia fuera enemiga de la humanidad. El profesor Ariel señaló que era tal y como él había dicho. La mayoría de la Academia probablemente actúa por la humanidad y no permitiría experimentos que desperdician vidas. Sin embargo, la Academia cuenta con innumerables investigadores y instalaciones. Casi nadie en el mundo conoce realmente el panorama completo. Y podía notar que quien estuviera detrás de Bian tenía un respaldo serio. No podría haber organizado todo eso solo con su autoridad. Bella se dio cuenta de que tampoco podían confiar del todo en la Academia. La profesora Ariel había observado la Academia desde dentro durante décadas. Una cosa que podría decir es que no es una organización en la que puedan confiar ciegamente. La mayoría de la gente dentro pensaba que en realidad estaban haciendo lo mejor para la humanidad. Incluso los responsables de los experimentos probablemente se habían convencido de que era por el bien mayor. Solo podía decir que la verdad estaba enterrada en la oscuridad. Gray la sondeó buscando alguna idea de cómo podrían encontrar al cerebro. Miró a su alrededor, pero no encontró ningún dispositivo de comunicación en la instalación. Ni siquiera quedaba residuo mágico del fabricante en los rigs. El encubrimiento fue tan completo que encontrar alguno resultaría difícil. Entonces sintió algo. Una fuerte explosión ocurrió detrás de Bella. El techo se derrumba. De repente, todo se volvió caótico. Lo inspeccionó y vio que incluso habían instalado mecanismos para borrar pruebas. Pero no volaron el lugar en cuanto Bian murió, lo que la llevó a pensar que planeaban atraer a los que husmeaban antes de detonar el lugar. Bella gritó que no era momento de hipótesis porque tenían que salir de allí rápido. La profesora Ariel le dijo que se calmara porque solo eran explosivos mágicos. Afirmaba que los profesores de la Academia de la Unión Mundial no eran débiles para ser asesinados por algo así. La profesora Ariel creó un círculo mágico y les dijo que no salieran de él. Los rigs mágicos a su alrededor también brillaban. Esto ha sido realmente un susto. Por suerte, desaparecieron justo antes de que todo se viniera abajo.